Claro. Pasa, pregunté, pero era muy temprano. Imagínate, las 2 de la madrugada, me ya salía el móvil. No, Jorquita. No puede salir tan temprano. Yo a esa hora estaba recién dándole el primer corte al vacío. No, tranquilo. No, nosotros le dije a Boca, vení un ratito por casa. Es que estoy, digo, cerca del canal, estoy a 2 cuadras, hermano. Es más, el patio del canal se entendió, el patio. A cuadrita. Claro. Sí. Entonces vinimos acá y vi a unos hinchas de luqueños comprando creo entradas. que hasta esa hora se podía. Y sí, ¿a cuál llegamos a buscar? Por seguridad. Hasta las 16 hasta las 16 por eso. Ahí está. Porque yo llegué un ratito antes, habrá sido 15:45, y me tocó ver esa parte en la cual terminaba a las 16 la venta aquí y mudaban las impresoras hasta el local donde decía Jorge. O sea, vi saliendo la gente retirándose hasta esa zona para evitar ya que la gente llegue a los alrededores sin entradas. Para el caso de Libertad se entiende que en realidad es más seguro tenerlos aquí que en algún punto de la ciudad, porque todos vienen con camiseta, el tema de la bandera, veo a gente de edad que viene a comprar su entrada, por eso uno entiende que para ellos se hace una excepción de poder comprar al lado mismo del acceso en el cual posteriormente ingresan para la zona de preferencia. Bueno, cortito ya vamos a ir a Juancito a la venta allí también, pero se dio una batalla campal en Uruguay al final del partido Defensor Sporting River, porque me hace acordar lo que pasó alguna aquí Luqueño San Lorenzo, y es algo similar. O sea que recién terminó el partido, ya en redes está circulando. Te va a gustar ahorita porque es una especie de tipo fútbol de salones. Hay uno que puso así, guardia alta, especie de boxeo, uno de Defensor Sporting, le esperó al de River. Y bueno, es viral a estas horas en las redes el enfrentamiento entre propios jugadores. Batalla campal en el fútbol uruguayo. Defensor Sporting le ganó a River del Uruguay y terminó en una gresca generalizada entre los futbolistas. Jorge, señor. Acá ese que te acordaba fue, como decía, 2001. 2001 ya sí. Luqueño sí, San Lorenzo. Aldama y Diego Martínez. Aldama, Diego Martínez, Pánfilo, Escobar. Todos ellos fueron suspendidos por 6 meses, un año recuerdo en su momento. Y todo empezó con un tema de camilleros. Un camillero entró a sacar al jugador de San Lorenzo. A Traverso. Sí, esa que Gerardo Traverso así mismo. Se le cae el jugador y ahí empieza la gresca inolvidable. Ya acá decía, disculpame, Feliciano Cáceres. Sí, acá en Luque. Bueno, acá también recuerdo uno, no un tumulto así, pero lo de Gabriel González. Claro, también. Acá en este escenario. ¿Vos sabés que coincidentemente este estadio estira esas dos situaciones? Eso era, no es para mal, ¿verdad? El tema de la violencia de los propios jugadores luqueños y San Lorenzo, y lastimosamente lo que pasó con Gabriel González, que después pidió disculpas y todo eso. Eso fue aquí frente a Preferencia en ese momento con Benito Lugo. Benito Lugo. ¿Cuánto tiempo le suspendió? 2 años a Gabriel. Después volvió a jugar él. 2 años suspendido. Creo que fue de por vida y después se le redujo. Al comienzo creo que fue de por vida, o yo me estoy equivocando. Creo que 2 o 3 años nomás fue. Y después él volvió, pero jugó 2 o 3 partidos en el 2004 más o menos. Pero allá es cuando él pide una nota al tribunal y se le redujo la pena, algo así fue. Tenemos que buscar los recortes. Era ya para retirarse en realidad, porque jugó 2 o 3 partidos y se retiró. Muy bien, a ver, fue en el 2001, Gerardo, Diego. Sí, te escucho. Fue en el año 2001, aquella batalla campal entre San Lorenzo y Luqueño. Ahí 2001. ¿Y lo de Gabriel en qué año fue? A ver, aquí te busco, Diego, ¿sí? Pero vamos contigo con Juancito, ya venimos con Jorge, con Víctor, ¿se entendió, Gerardo? Contigo con Juancito, ya venimos del Feliciano Cáceres. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial de Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. También fue en el año 2001 aquella agresión de Gabriel Loco González sobre el árbitro Benito Lugo Chávez, Juan. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Abrirles tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. Vamos a hablar de la fecha 3 de la intermedia que arranca este viernes 19 de abril, 5:15 de la tarde en la Arboleda, Rubio Ñu Recoleta, y 19:30 horas en el este, 3 de febrero ante Martín Ledesma. La mejor financiación te ofrecen Bancob y Taperu Villa. Podés llevarte una Ranger a un territorio 2024. Bancob crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontranos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales
@Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. El sábado 9 de la mañana, Resistencia Tembetarí y Colegiales se va a enfrentar a Guaireña en Lambaré, Estadio Luciano Zacarías. El domingo también 9 de la mañana en Campo Grande, Independiente, 12 de junio de Villa Ayes y Fernando de la Mora del Estadio Emiliano Jesse ante Encarnación Fútbol Club. Carga Supra 95 aditivada mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos con Caja Mutual, super descuentos este 15 de abril, 20% de descuento en tus compras en supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. 17:15 horas el próximo lunes 22 de abril en el Gunter Fogel, San Lorenzo Pastoreo y Santaní en su cancha. 19:30 horas ante el Sportivo Carapegua. Panorama de la fecha 3 de la intermedia. Diego. Bueno, correcto, muy bien, los equipos están en el campo. Camiseta tradicional para Sportivo Luqueño, camiseta alternativa para el equipo de Libertad. Partido que prosigue en la fecha 13 del campeonato. Lo dijo Jorge Sosa, un partido importante tanto para Luqueño de poder sumar los puntos, no perder pisada al equipo repollero que juega esta semana entrante su partido pendiente frente a Nacional, frente a la Academia en el Arseñorico. Ya están los equipos. Aquí va tomando color, de a poquito crece la afluencia de espectadores. Víctor, es así en el Feliciano Cáceres, Vigo. Los hinchas Deportivo Luqueño, Víctor. Así es, Diego, nosotros ya ingresamos también un buen número finalmente de hinchas luqueños hacia plateas. Comenzaron a llegar en estos minutos y lo mismo del lado de Libertad, porque ahora veo la fila de los hinchas bumarelos que van ingresando en este momento al sector preferencial hacia el lado norte. Nosotros ya nos instalamos también, aprovechando que se da el ingreso de los equipos. Ante el comentario de Jorge, repasamos las configuraciones, ¿te parece, Víctor? Luqueño en el arco 12 Alfredo Aguilar, 2 Rodi Ferreira, 5 Alexis Villalba, 23 Pablo Aguilar, 6 Matías Suárez, 10 Nicolás Maná, 18 Rodrigo Rojas, 8 Jorge Mendoza, 14 Fernando Benítez, 37 para Lautaro Comas y en ataque 22 Marcelo Ferreira, los dirigidos por Julio César Cáceres. Libertad 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 14 Luis Cardoso, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez, 20 Antonio Vareiro, 8 Bautista Merlini, 26 Ernesto Caballero, 21 Lucas Sanabria, 34 Pedro Villalba. Único delantero, 7, Oscar Tacuara Cardoso en el equipo de Ariel Galeano. 15 años tiene el debutante Víctor Pedro Villalba. 15 años para Pedro Villalba, oriundo de la capital de Asunción. Llegó a la sub-13, a Libertad hace 2 temporadas, categoría 2008. Pedro Villalba, el debutante, camiseta 34. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Jorge Sosa en una presentación de... Itadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Itadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Juega líder, juega el puntero, juega Libertad ante Sportivo Luqueño. Parada complicada, difícil. Aquí en el Feliciano Cáceres no será fácil, por lo menos así en lo previo, si uno mira los números de Luqueño jugando en su terreno. Si bien alterna un poquito allí por momentos entre victorias y empates, siempre se hace fuerte jugando aquí en su terreno el cuadro auriazul. Hasta aquí en la competencia, 5 victorias en su haber para el Chanchón, para el Sportivo Luqueño, 4 empates, 3 derrotas hasta aquí. Del lado de la visita, Libertad no perdió, está invicto, 7 triunfos, 4 empates del conjunto gumarelo. De a poquito, un número importante de aficionados en las gradas. Si bien, repito, lo que decía anteriormente, yo esperaba un poquito más por lo menos en las plateas. Pero al parecer está un poco dolido todavía el hincha auriazul. Y bien, los más fanáticos están presentes con su equipo por lo que fue principalmente Copa Sudamericana. Ese presente allí que no es bueno en sus 2 primeras presentaciones y las derrotas. Hoy con un volante más tratando de reforzar un poquitito allí la zona de ataque, Julio Cáceres. Hoy en el medio campo Fernando Benítez acompañará a Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas, Lautaro Comas más bien sobre el sector derecho. Maná, que había arrancado el otro día un poco más adelantado con Ferreira. El otro día tanto Maná como Comas fueron titulares, pero esta vez va a jugar un poco más adelantado en principio. Eso es la teoría de Maná. Y solo el hombre en punta, Marcelo Ferreira. No está el Conejo hoy, no puso otro punta, solo Marcelo Ferreira. Me parece uno de los sectores en donde
más débil es el Sportivo Luqueño en ataque. Puede generar situaciones, pero arriba no tiene ese peso en ofensiva. Por lesiones, por el plantel que posee, pero me parece que es el punto débil que tiene Luqueño allí arriba. Muchas veces tiene que ir Pablo Aguilar o algún otro para buscar el gol. Aguilar en el arco, uno de los puntos altos que está teniendo el Luqueño en la actualidad. Rodi Ferreira por derecha, Alexis Villalba, Pablo Aguilar los centrales, Matías Suárez el lateral sobre el perfil izquierdo. Completan los nombrados anteriormente para el 11. Del lado de Libertad, Morínigo en el arco, Iván Ramírez, Luis Cardoso Viera y Jiménez sobre el perfil izquierdo, Néstor Jiménez, Ernesto Caballero, Merlini, el hombre encargado un poquito de generar fútbol del medio para arriba, viene a hacer un buen partido en el juego de Copa Merlini, un golazo, Lucas Sandaria también titular, y el debut del juvenil de 15 años, Pedro Villalba. Más arriba la presencia del demonio Antonio Vareira, hoy con Tacuara Cardoso. Un partido complicado, difícil, veremos qué se da y qué se presenta aquí en el Feliciano Cáceres. Siempre un partido especial para todo equipo que venga aquí, y más en este caso el líder. Ante el Sportivo Luqueño hablamos de Libertad. ¿Todo listo? Esto arranca del Feliciano, Diego Iván. Correcto, muy bien, señoras y señores, ya juegan Luqueño Libertad. Relata Diego Iván. La pelota larga, pelota Gustavo, primer tiro de portería. Va a ubicar esa pelota Morínigo. Lentamente el portero Libertad. Ubica esa pelota en área chica. A ver cómo acomoda esa pelota para Diego Viera. Sale del fondo Libertad. En Farmacias Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota sobre punta derecha, bien recibiendo esa pelota al fondo, tiene Cardoso, la pelota de Cardoso, levanta la cabeza, juega suavecita y otra vez sobre punta zurda, está moviendo para Morínigo, le va a pegar el portero Repollero, levanta la vista, a ver, tiene, se acomoda, le pegó, tiró pelota, la arriba sobre la izquierda, viene buscando Jiménez, golpe de cabeza, pelota a la punta derecha, está recibiendo, juega Rodi Ferreira, están llegando cortitas para Maná, tiene Maná, el pase largo, tiene, recupera Viera, juega a su arquero Morínigo, ¡epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con que la salida de Repollera? Pelota complicada allí en el fondo, pero logró salir ante esa buena presión de Luqueño. Aquí ya había falta de quien, de Comas, fue mano en esta inicial, complicado todo. Saludo para Giorgio Armas en sintonía. Saludo para él en sintonía vía X. Es así, pelota al fondo, sale Libertad, mitad de terreno, punta derecha, minuto 1:30, recién arrancado el compromiso. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para la construcción metálica, distribución y autorización de cemento, Payemí, en Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. La pelota de Cardoso, pelota solar arriba, sobre la derecha, golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda, el rebote pertenece a Maná tiene para Sportivo Luqueño, juega bien, está dejando esa pelota para Benítez, juega Rodrigo, levantó la cabeza, juega punta derecha, el árbitro se percata, hay una falta, ¿quién está en el piso? Esperame, Víctor, insiste Maná, le pegó Boco al arco, está llegando Luqueño, Jorge. Sí, buen comienzo con el Auriazul presionando, no dejándole jugar a Libertad. En la anterior pedían falta allí, le reclamaban a Julia 2, algunos a Libertad también en el movimiento anterior cuando cayó el Deportivo Luqueño. Pero esta vez fue una acción rápida, una salida por derecha con Maná que estaba suelto. Cierto descuido en el perfil izquierdo con Jiménez y Viera que no llegaron allí a bloquear el tiro. Sacó el derechazo, pasó cerca del poste izquierdo, fue buena esta llegada para la oración de los pies de Maná. Fue Benítez, Víctor, el que caía. Así es, Fernando Benítez, y hubo advertencia para Pedro Villalba, el juvenil de Libertad. A ver, Julio Cáceres ya está activo, se levantó también Galeano, los técnicos, Víctor. Así es, vestido con remera blanca, Julio César Cáceres en esta oportunidad. Ariel Galeano en contrapartida de oscuro, mirando atentamente lo que va sucediendo a sus alrededores. Recién le molestó a Ariel Galeano que le haya dicho algo, Julio 2 al juvenil Pedro Villalba. Y a veces hablando del juvenil de debut, se da el tema del look, la pelada previa, pero esta vez por lo menos en Libertad no se acostumbra a esto. El chico está con el pelo normal allí, por lo menos. Hay instituciones, no jugadores que tienen allí ese formato de bautizar con el corte nuevo, pero esta vez no se dio así en el libertaño. Sí, señor, pelota dentro del área, hay peligro, sale marcando Jiménez. Cuidado, está llegando Luqueño arriba al banderín finalmente, Jorge. No le deja salir a Libertad desde el comienzo, una buena presión Auriazul, alentado allí por su público. Comienza a tener ciertos inconvenientes en el fondo, es más, allí en la última se habló Ernesto Caballero con Luis Cardoso también, ciertas dudas, cierto, terminó en offside, pero en el comienzo el que está apurando es el Chanchón.
La pelota por el fondo va saliendo lentamente. Tiene Viera. Viera tiene para Libertad. Juega sobre punta zurda. Está dejando cortita para Jiménez. Jiménez con esa pelota. Bautista Merlini. Pelota la marca. Zona derecha. Será saque de costado rápidamente para Luqueño. Rodi Ferreira pone para el fondo. Tiene Alexis Villalba. Este movió dejó suavecita. La pelota para Pablo Aguilar. Tiene. Levanta la cabeza Pablo. A ver qué es el capitán de Luqueño. El pelotazo largo por arriba. Se metía Maná. Llega Jiménez. Va al rechazo. Pelota a media cancha. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza en Sijín. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Después con Arturo, con Carlos 15 para Cerro Porteño frente a Sportivo Meliano. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Acá comete falta el debutante Villalba Víctor, ¿es así? Así es, Pedro Villalba con la falta cuando se escapaba Rodi Ferreira. Argentino libre peligroso para Luqueño, Jorge. Siguen reclamando los jugadores de Libertad, pero llegó tarde, inclusive el propio asistente que estaba por allí. Por lo menos aquí pareció falta. Algo le están reclamando allí al asistente. Tendrá una jugada de riesgo en contra de Libertad. A ver si lo aprovecha Luqueño. Acá marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos a primera etapa. Robelog, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Le va a pegar Comas, Víctor. Lautaro Comas. Muy bien, le va a pegar Lautaro sobre punta derecha. Tiro libre, señoras y señores. Corresponde al Sportivo Luqueño. El árbitro va a autorizar. Giancarlo Juliadoso, tiro libre con mucho peligro. Tiro libre, se demora la ejecución. Fútbol de Argentina, Platense le ganó a Sarmiento 1-0 en el equipo ganador. Le Ingresó pegó Maná y el arquero tapó Morínigo. Como Comas a Maná, remata el arco, Jorge. Wow, preparado el toquecito para el hombre que estaba más cerca allí de parte de Lautaro Comas para Maná. Al final fue un tirito fácil al medio donde estaban las manos de Morínigo, pero no dejó de llevar cierto peligro hacia el arco de Libertad. Esta jugada de pelota preparada a favor del Auriazul. Decía Gerardo. Sí, señor, Platense le ganó 1-0 a Sarmiento en el equipo ganador. Ingresó a los 86. Ronaldo Martínez en Sarmiento. En el arranque de la segunda parte entró al campo Alfredo Amarilla. Muy bien, mañana prosigue la intermedia con Recoleta, Santanía, Atlético Tepetaré, Rubeño. La pelota por arriba sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota Ferreira. Ferreira tiene. Y está dejando cortita para Jorge Mendoza. Levanta arriba, pelota larga para Suárez. Está corriendo, se le va esa pelota. Es lateral en defensa y pertenece al equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla El preferida. partido se mantiene 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Va llegando Luqueño, Jorge. Sí, recuerdo ese primer partido en el comienzo del campeonato. Luqueño le hizo un muy buen juego a Libertad. Después se dio aquella polémica a mano, cómo terminó bajando Tacuara. Ya se conoce la historia que lo terminó por dar vuelta a Libertad. Pero allí Luqueño hizo un muy buen partido en Tuyucuá. Hoy ya estamos en la versión revancha de ese partido en el Feliciano Cáceres. Hasta aquí mejor el Auriazul. Sí, señor, la pelota para el fondo, sale lentamente Caballero. Caballero tiene para Libertad, va a levantar o no esa pelota. A ver qué hace Caballero, juega a ras del piso. Está dejando cortita, móvil la salida para Cardoso. Cardoso se posiciona, deja bien para Ramírez, pelota larga al fondo. El pelotazo largo para Antonio Vareiro. Está llegando la marca Aguilar, saque de costado ahora. En ataque, pertenece a la visita. Fútbol argentino, 25 de la primera parte. Gimnasia La Plata le gana 1-0 a Banfield. En el Lobo Platense suplente Cristian Colman, mientras que Cristian Núñez en la banca en Banfield. A las 8 de la noche, Cerro Porteño Meliano. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La pelota punta derecha, a ver el centro largo por arriba. Mal despeje largo, Rodi Ferreira se metía en esa zona, no me repollero. Pelota para el fondo, tiene Cardoso. La pelota de Luis moviendo bien a ras del piso. Juega la pelota cortita, insiste Lucas Zanabria. Zanabria pone bien para Merrini. La pelota de Bautista, le van a cometer falta. No, dijo el árbitro. Avanza Luqueño con peligro, tiene Ferreira. A ver, Ferreira puso bien a Maná. Le va a pegar, levanta la vista, qué bien. A ver, para Ferreira, largo. El arquero sale al piso, niño. Era buena inicialmente la conexión, solo que al final ese último pase de Maná y Ferreira fue un poco fuerte. Estaba también por allí Comas pidiendo, levanta la mano Maná, la mano derecha, pidiendo las disculpas.
pero una buena presión nuevamente, robándole la pelota a Libertad en la salida y buscando esa pelota profunda por bajo para Ferreira. Y aquí Juliadosa le apura a Mourinho para que haga el cobro de la salida en el movimiento, porque al final le terminaron sancionando offside en la última jugada. La pelota al fondo, sale Libertad. A todo ponerle Victoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cómo están los técnicos, Víctor? Y en este momento más tranquilo Julio César Cáceres en este tramo de partido, cuando se va a exhibir la primera amarilla. Fernando Benítez, amonestado por la falta contra el jugador de Libertad, Ernesto Caballero, que quedó bastante sentido. Bueno, muy bien, será tiro libre para la visita. En la Universidad María Serrana, infraestructura de vanguardia, intercambios académicos, impulso de proyectos y participación de congresos internacionales. La Serrana te invita a pensar, pensá en Serrana. En Comecipara podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000, Comecipar, tu mejor opción. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Robelock, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0 aquí en el Feliciano Cáceres. Y su seguros Chaco. Recién hablaba del brasileño allí Gerardo. No pasó mucho de su ingreso en Botafogo de Barbosa y fue expulsado. Alexander Barbosa, qué raro. Debuta ya en el brasileño y roja para él, un ex Libertad. Sí, Víctor. Para corregir, es Lucas Sanabria el que quedó sentido, recibe la asistencia dentro del campo de juego. Bueno, muy bien, a ver, está debutando y ya Sí, en cruzado, el brasileño, sí. O sea, ya debutó antes en el torneo estadual. Pero hoy en la primera fecha del brasileño, a los 66 de partido ingresó y expulsado a los 72, Alexander Barbosa. Bueno, muy bien. Queda con En el brasileño, sí. Está cayendo 2-1 el Botafogo ante Es Cruzeiro. verdad. Y ahora ingresó Oscar Romero, dicho sea de paso, allá estoy siguiendo minuto a minuto. Siempre a los paraguayos le damos un seguimiento y entró ahora Romero en el A Botafogo. los 74. Sí, señor. Muy bien, la pelota al fondo, sale Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y protege tu casa con Zika. Queda bien. La pelota sobre punta derecha, viene saliendo Libertad, viene amagando Ramírez. Ramírez tiene sobre mitad de terreno, deja la pelota suavecita, pelota por media cancha. A ver, la tiene Caballero, levanta la vista Caballero, jugando bien. Entregó esa pelota para Cardoso. Cardoso para Ramírez, toca Lucas Sanabria. La pelota para Lucas, tiene en territorio luqueño. Está entregando cortita para Merrini. Merrini para Lucas Sanabria, tiene domina, juega de zurda. El pase es bueno sobre esa zona del campo de juego. Está recibiendo Viera, le va a pegar o no juega. Se acomodó, colocó para Lucas, pierde ahora, sale luqueño, media cancha. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Gerardo, por la fecha 8 este miércoles, repito, fecha 8 regulariza Nacional Libertad, ¿es así? Exactamente, en cancha nacional ese partido va a arrancar a las 19 horas. Correcto, muy bien para este miércoles, un solo juego, pelota larga arriba, le pegó Rodi Ferreira, Jorge, repito, llega Luqueño. Llega, pero no está fino en ese movimiento final. Territorialmente está ganando espacio. Es más, Libertad no superó 3/4 de cancha. Epa, se lesionó un central de Luqueño. Se lanzó al suelo, pide asistencia y ya pide cambio. ¿De quién se trata, Víctor? No sé si... Matías Suárez. Suárez, solito, porque casi no comenzó el partido. No sé si ya del partido pasado se quedó con alguna molestia, algún movimiento extraño. Pero aquí a Sergeto se lanza y está lesionado entonces Suárez. Está Vera en el banco. Así es, ya calienta camiseta 34, Diego Vera el que va a ingresar. Bueno, pero piden camilla, Víctor, ¿eh? Sí, solito cayó por su propia cuenta. En este caso el jugador ya asume que es una lesión. A ver, lo están atendiendo, sí, me parece que es muscular el tema. Ya se dio cuenta que no puede continuar. Matías Suárez pide la camilla y Diego Vera, camiseta 34, es el que va a ingresar. Bueno, es una pena, Jorge, porque venía jugando Sí, todos los muy partidos. temprano venía jugando bien Suárez, ganó la titularidad, si bien le costó un poco los juegos internacionales a Suárez,
Aquí una baja tempranera, pero un buen lateral, un chico que se supo ganar el lugar allá en el perfil izquierdo. Fue volante también en su comienzo, ahora jugando de lateral. Y tempraneramente por esta lesión muscular se va Matías Suárez. Después un buen comienzo de partido hasta aquí para el Auriazul. Repito, de 3/4 de cancha. Y en ese toque final o ese disparo al arco donde no está cerrando el luqueño. Arrancó bien, pero siempre le falta alguito para redondear el buen trabajo. ¿Qué número tiene Vera, Víctor? 34, Diego Vera. Muy bien, contigo, Juan. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, muy bien. Diego. Sí. Al final le dicen espera, espera a Julio César Cáceres. Y veo que se pone de vuelta el chaleco Diego Vera. Va a seguir intensificando y sí, ahora sí, confirman que no va a poder continuar, ya piden el cambio. Bueno, muy bien. Estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Vamos al cambio, Víctor. Va a ingresar 34 Diego Vera y se retira lesionado Matías Suárez, primer cambio en el Deportivo Luque. Muy bien, marcamos. Víctor, o sea que como que probó, parece más bien el tobillo. Con la disculpa, el tobillo al final, no tema muscular. Perfecto, no, aquí a la distancia confieso que no logré identificar, pensé cómo le movían la pierna que era muscular, pero sí, ahora veo que camina con dificultad, no puede afirmar el pie izquierdo, así que todo indica que efectivamente es el tobillo el dañado en Matías Suárez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Robilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Y su seguros, Chaco. La pelota para el fondo, sale Morínigo, tiene esa pelota el portero Libertad, juega suavecita, pelota Mesa, pelota va tocando bien para Cardoso. La tiene Cardoso, transporta la pelota a mitad de terreno, jugando la pelota sobre puntos, una va el balón para Diego Viera. Viera con ese balón juega para Jiménez. Jiménez tiene marca, Maná, saque de costado para Libertad. A recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Fútbol de Brasil, Brasileirao, minuto 12 de la primera parte. Victoria Palmeiras, se van empatando 0-0, ausentes los paraguayos. Raúl Cáceres en Victoria y Gustavo Gómez en Palmeiras. La pelota para Viera, juega, movió esa pelota, pone punta derecha para Cardoso. Cardoso para Ramírez, Ramírez tiene Iván, juega por el medio. A ver, movió para Lucas Anabra, Caballero jugó de primera. El balón punta derecha, recupera Caballero, juega otra vez pelota al fondo. Viene Cardoso, Cardoso juega para Viera, tiene el 5, levanta la cabeza. Va dejando cortita por media cancha para Lucas Anabra. ¿Qué pase le puso a Marrini? A ver, Oscar Tacuara, Cardoso. Amagó, se desprende, le roban esa pelota. Por el cuerpo gana. Insiste Libertad al piso, falta. No dijo el árbitro, no pasó nada, Víctor. Así reclama Lautaro Comas, quedó caído, ya se levanta rápidamente, pero no se sancionó infracción. Muy bien, pelota al medio tiene Cardoso. Cardoso juega para Viera, le va a pegar, levanta la cabeza, juega pelota al medio. Y está moviendo esa pelota sobre punta zurda. Jugando bien para Jiménez, Jiménez para Caballero, que digo, era Villalba. A ver, se mete Merlini, ganó Bautista. Ahora sí le cometen falta a Merlini, tiro libre para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Tiro libre preferida. para la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Le va a Protegida. pegar esa pelota Lucas Anabria. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. En Concasa, empezar tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grano de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le va a pegar Lucas Anabria, tiro libre. Atento el arquero Aguilar conformando esa pelota. Están las parejitas dentro del área. Es un tiro libre, cerca lo tiene Jiménez. El árbitro va a autorizar. Cerca tiene el técnico Galeano. A ver, le pegó Lucas, pelota en el aire, cabezazo, gol, gol, gol. Tacuara, gol. Confírmelo, creo que fue Tacuara. ¿Cómo? Viera, correcto, Viera, correcto. Gol. De Libertad, Diego Viera. De cabeza
cabeza. La pelota al poste izquierdo de Alfredo Aguilar. El centro sobre la izquierda de Lucas Sanabria. El pelotazo largo y arriba salta más que todos Diego Viera, el zaguero de Libertad, conecta de cabeza, la pelota al poste izquierdo, pasa a ganar Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? El puntero del torneo gana Luqueño por 1-0. Y por estas cosas es líder Libertad. Había arrancado mejor Luqueño, le faltaba alguito para terminar por cerrar esa buena presión de generación de situaciones, ese pase final. Tuvo un par de aproximaciones. En la primera importante, la manda a guardar el conjunto Bumarelo. Ahora, por ejemplo, debajo del arco se lo pierde Luqueño. Y estas cosas, no se le abre el arco a Luqueño. Siempre le falta alguito más para cerrar. En la primera situación de riesgo, centro, arriba, cabezazo, mandan el juego aéreo. Si no, esta cuadra está Viera, si no es Viera, puede aparecer alguno más, pero esta vez fue Viera el del letal cabezazo. Maneja muy bien el juego aéreo del Bumarelo, el líder del campeonato, y en medio de todos, en la primera importante, se manda un repollo grande aquí en el Feliciano. Viera, el primero para el líder. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Robiloc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Viera estaba cerca a Tacuara cuando manda al centro Lucas Sanabria. Por eso quizás la confusión. Estaban muy pegados los dos, Víctor. Así es, de hecho, Tacuara es el que estaba detrás de Viera, pero Viera fue el que terminó impactando. Recién fue amonestado Néstor Jiménez, el primero en Libertad. Bueno, muy bien, señoras y señores. Gana Libertad por 1-0 aquí en Luque. En Chile, O'Higgins y Huachipato empataron 0-0 en el local. Arnaldo Castillo cambiado a los 80 y en la visita Cris Martínez modificado a los 70. A las 8 van a empezar a jugar con Arturo, con Carlos Gise, con los compañeros Cerro Porteño Sportivo Meliano. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Gana Libertad por 1-0. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La fecha pasada, de hecho, en el clásico entre Libertad y Guaraní había marcado Viera el gol justamente frente a Guaraní, 2-1, Gerardo. El 1-1 parcial fue ese el gol. 1-1, correcto, Sí, pero marcó Viera. marcó de cabeza también. Correcto, muy bien, en esta fecha lo vuelve a hacer frente a Sportivo Luqueño. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Se importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Señoras y señores, Libertad gana por 1-0. Tiro de portería para Luqueño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Saque de costado, no podía en esa zona. Maná sobre punta derecha, saque de costado en defensa. Sector defensivo pertenece al equipo visitante. Compra a precio mayorista. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá, Thompson. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana prosigue la intermedia con Recoleta Santaní a las 15:45 y el partido de fondo 18-15 Tempetari frente a Rubioño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Berrini, viene bajando esa pelota punta derecha, va recibiendo Maná, gira Maná sobre media cancha, a ver, pone la pelota para Rodi Ferreira, el balón para Rodi juega al fondo para Villalba, movió para Aguilar, va por el fondo el portero de Luqueño, juega la pelota suavecita para Pablo Aguilar, le va a pegar, levanta la cabeza, está dejando la pelota su arquero, Aguilar tire, sostiene, juega, el balón punta derecha, juega, sale Luqueño del fondo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar los super
super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo están los técnicos, Víctor? Y ahora preocupado Julio César Cáceres. Y al que lo noto, porque lo tengo aquí más cerca, Ariel Galeano se queja prácticamente por todo. Con el cuarto árbitro Juan López, recién en este caso se dio continuidad al avance, ley de ventaja, igual le volvió a reclamar al cuarto árbitro. Ya la tercera seguida. Son jugadas chiquitas como para enfrascarse en una protesta. Y ya hizo gestos de reacción a Ariel Galeano porque no le cobraron esta última falta. Correcto, la pelota Rodrigo puso bien, pelota al medio, cabezazo de Viera, juega la pelota para Lucas Sanabria, le pegó, tiró pelota al área, al fondo, zona derecha, está llegando, golpe de cabeza, juega Vera, jugando para Pablo Aguilar, pelota suavecita a un costado, será finalmente lateral y pertenece al equipo de Libertad, punta derecha sobre el platea. Cubo Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino, avanzar siempre con cubiertas Cubo Tire, encontrarlas en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días, encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Se quita el minuto 25. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Robiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Y gana Libertad del partido por 1-0. Y su seguro Checo. Avanza Ramírez, colocó, cuidado con esta, le pegó, tiró, le pega esa pelota a Villalba, el rebote, insiste, el juvenil, jugó para Jiménez, se escapó, Domina, le puede pegar, pierde la pelota Jorge. Y después del gol volvió aquí a pisar un poquitito terreno rival Libertad, porque la verdad antes no había generado ninguna situación de riesgo en el propio partido. Tuvo esa que terminó aprovechando muy bien Libertad. En esta buscó llevar cierto peligro hacia el arco de Luqueño. De los dos, el que intenta, el que corre, el que mete un poquito más es Luqueño, pero la realidad es que Libertad, una jugada, un gol, el cabezazo de Viera. Sí, señores, así la pelota para Lucas Sanabria, pone bien, pelota sobre punta derecha, está dejando cortita, se posiciona Iván Ramírez, jugando en la pelota para Antonio, la pelota de Vareiro, tiene Vareiro juega otra vez, pone al medio para Lucas Sanabria, la pelota de Lucas, y este pone pelota al fondo, está recibiendo Cardoso movió para Caballero, toca la pelota al equipo liberteño, gana por 1-0. Cuando carga Shell, carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A las 8 de la noche con Cerro, Beliano, Arturo, Carrosquís y todos los compañeros. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue Super Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por remedio perdía Caballero, se posiciona, juega, no pudo Barreira. Pelota por de cancha para Rodi Ferreira, tiene Rodi, le va a pegar o no. A ver, Rodi Ferreira juega, dejó para Maná, tiene Mendoza, otra vez para Maná, toca bien Luqueño, está habilitado. A ver, Rodi, levanta el centro, golpe de cabeza. ¿Qué pasó finalmente, Jorge? No se fue la pelota. Insiste Jiménez, pelota rara para Tacuara, movió de primera, la pelota no podía en esa zona Villalba. Insiste Luqueño con Maná, Maná tiene, Maná jugó de primera para Benítez, pierde la pelota, Jorge. Intentó el 1-2 aquí Maná, pero se terminó equivocando Fernando Benítez. Siempre le pasa, repito, algo más para terminar por cerrar. El anterior era buena la jugada por derecha, pero después no llegó a destino del 9. Y ahora ya se viene la contra de Libertad. A ver en qué termina este avance repollero. A ver, Antonio movió para Ramírez, que levanta el centro, tiró, no pudo, el cabezazo en esa zona, Ojar Tacuara Cardoso, la pelota le cae, su visita al arquero Aguilar. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Libertad gana por 1-0. Fútbol de Argentina, segunda división, Chacarita con el portero paraguayo Marino Arzamendi, suplente de visita, goleó 3-0 a Brote, Puerto Madrid. Este miércoles van a regularizar la fecha 8 del Campeonato de Apertura Nacional frente a Libertad del partido de Barrancara a las 19. Inscribite en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor del que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Libertad gana por 1-0. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion.
puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites de control. Love Ayuar. ¿Cómo están los técnicos ahora, Víctor? Y en este momento Julio César Cáceres dando indicaciones a su lado derecho a Maná y a Rodi Ferreira. No le gustó mucho la última culminación en el desborde por el sector derecho. Y Galano tranquilo, brazos atrás, sabe que tiene la ventaja a favor. Pocas indicaciones para los jugadores en este momento. Está en sintonía Edgar Denis de Araña, debut con victoria hoy el equipo capiateño en el barrio republicano. No es fácil allí. Este es tu año, Edgar. Saludos para la Araña. ¿Cuánto ganó Capiatá, Jorge? Está dura, que a los minutos te confirmo cuándo terminó por ganar, pero ganó, que es lo importante, Dieguito. Ya confirmamos. Totalmente, la pelota para Berrini. Berrini para Libertad, juega sobre punta zurda. Berrini sostiene, juega bien y está dejando para Villalba, le va a pegar. Jugando esa pelota. 1-0, Diego. ¿Cómo? Ganó Capiatá, Silvio Petirosi 1-0. 1-0, Silvio Petirosi. Son categorías, así que difícilmente vas a ver alguna goleada, 1 o 2 goles, pero arrancó bien. Saludos allí para toda la formación de Capiatá. El equipo técnico está en plena sintonía. Edgar Denis. Muy bien, saludos para la Araña Denis acá. Libertad gana por 1-0, cerca del minuto 30. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Pintas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Robin Log, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. La visita gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Con esto va sumando 28 puntos Libertad, Gerardo. Exactamente, va sumando 28 puntos, está a 6 puntos de Olimpia y 7 puntos del 2 de mayo con 21 a la espera de lo que pueda hacer Cerro, tiene 20 puntos. Muy bien, pelota larga, tiene Vera, le puede pegar a esa pelota, marca en esa zona, Antonio Vareiro va al piso, falta tiro libre para Libertad. Brasileirao, primera fecha, Vasco le ganó a Gremio por 2-1, en Vasco ingresó a los 86, Robert Rojas en Gremio, jugó todo el compromiso Matías Villasante. En la intermedia Resistencia le ganó a 12 de junio por 3-1 y Pastoreo le ganó a Independiente de Campo Grande por 2 goles contra 1. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas en Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota larga de Morenego, pelotazo largo arriba, va para el fondo, golpe de cabeza de Tacuara, juega, cuidado con esta, tiene Villalba, va, pero pierde esa pelota, viene marcando Rodi Ferreira, y te va dejando suavecita, pelota para el fondo, a ver, la va recibiendo Aguilar, la pelota de Alfredo, levanta la cabeza, con quien juego, dice Aguilar, a quien le doy el pase, lo ubica suavecita esa pelota para Pablo Aguilar, juega sobre punto zurdo para Vera, la pelota de Vera, Vera juega para Paulo, está el capitán de Luqueño, va a soltar o no esa pelota, a ver qué hace, juega, moviendo punta derecha, baja la pelota para Villalba. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT por Emoy. El partido cómodo para Libertad, Jorge. Si bien busca, intenta, pelea Luqueño, tuvo ya una aproximación hacia el arco de Murillo. Sencillito el trabajo de Libertad, aguantar, esperar, cederle la pelota al Luqueño a ver qué pudo hacer. Y en la primera intentona, jugada de balón parado, 18 minutos, pum, arriba, cabezazo de Viera. Está jugando un partido tranquilo hasta que Libertad, el que se desespera y no encuentra el camino, es el Auriazul. Juancito. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar ya 42 años construyendo contigo. En Electroban TVH de Play de 43 pulgadas. En cuotas de 225.000 guaraníes. También podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Saque de costado, punto derecho para Luqueño en ataque. A ver, Rodi Ferreira puso esa pelota dentro del área. La marca de Antonio Vareiro, el puntín. Pelota para Rodi. A ver, la tiene, se quiere meter, pero marca el hombre liberteño Jiménez. Es otro saque de costado para Luqueño. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. A ver, bajo Tacuara, Cardoso pone para Berrini, va a la contra. Berrini tiene, levanta la cabeza, Botinijero, juega, a ver qué hace, juega bien, pelota larga arriba. Viene buscando Villalba, pero marca en esa zona. El otro Villalba, los Villalba se encontraron dicto. Así es, y lo aplauden a Pedro, al juvenil de 15 años, para motivarlo tanto desde la banca como de la zona de las tribunas, después del cruce de Alexis, el zaguero central de Luqueño.
Pero una pelota a profundidad allí de parte de Merlini para ver qué podía hacer el chico de 15 años que está debutando hoy en Libertad. Queda poquito, minuto a minuto, va a ir sintiéndose mejor en el campo. Se nota que es un jugador bastante rápido allí por izquierda, pero ya vamos a ir viendo sus condiciones con el correr de los minutos en los próximos partidos. A este chico que está debutando en el conjunto gumarelo. Saque de costado, ataque para Libertad. Gol paraguayo en Perú. Williams Riveros marcó el segundo para Universitario, que de visita le ganó 2-1 a Sport Boys. Muy bien, la pelota para Barrera. Juega esa pelota dejando cortita para Cardoso. Cardoso dejando para Diego Viera, autor del gol con golpe de cabeza. Jugó para Caballero, tiene el resto. Juega la pelota más arriba, marca en esa zona. El hombre luqueño Jorge Mendoza es lateral y pertenece a la visita. Abril es tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. Con tus tarjetas de crédito Bancop de los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancop crece desde la raíz. Cerquita de los 35. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quién le pegó esa pelota? Vera, Jorge Vera. Comas Comas. apareció allí con un tiro buscando el arco, pero no tiene puntería. Luqueño ya no es la primera vez, en varios partidos le sucedió esto, la desesperación, la ansiedad, tiro lejos sobre el travesaño. Muy bien, tiro de portería. Llena tu tanque con Super 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años podés empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Roblox Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Diego Viera, el único tanto del partido por ahora. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomera Automotores. Va corriendo Antonio Vareiro, Antonio se mete, pisó, sigue, va a rematar, jugó a Oscar Tacuara, Cardoso. ¿Qué pasó, Jorge? Muy fuerte, era buena la intención inicial, ganó con velocidad Antonio Vareiro, hace recorte, dudó si era pase a Tacuara o disparo al arco. Fue pase a Tacuara, pero fue fuerte el pase de Antonio Vareiro. En esta llegó cierto peligro hacia el arco de Luqueño. Esta aproximación de Libertad. La pelota sobre punta derecha, tiene Luqueño, juega, está dejando para Rodi Ferreira. Rodi Ferreira tiene, levanta esa pelota, hace rebotar a Jiménez. Lateral en ataque, pertenece al Deportivo Luqueño. En Rusia, Dinamo de Moscú con los defensores paraguayos Fabián Balbona y Roberto Choco Fernández titulares. Cayó de visita 2-1 ante Ural FC. Acá saque de costado, punta derecha, Luqueño puede empatar o no. Indicaciones de Julio César Cáceres. Pelota sobre punta derecha, saque de mano. A ver, Rodi Ferreira puso dentro del área. Arriba el cabezazo. Pelota para Merrini, sale para Libertad. Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí para el seguro si sentí la verdadera confianza. ¿Qué pasó acá? Vengo con el hombre liberteño. Hubo choque de cabezas entre Antonio Vareiro y Ernesto Caballero. Quedó más golpeado el número 20, Antonio Vareiro. Ya pide la asistencia. Bueno, muy bien, choque de cabezas. Acá el fútbol por ahora, una pausita, Jorge Sosa. Sí, una pausita y esto va a llevar su tiempo, porque al parecer en la altura de la nariz hay que ver si nos está con un corte. Así que vamos a aprovechar esta pausita para escuchar a Juancito. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y oye, el propio Curiadoso que ingresa también los camilleros, pero al parecer es bastante fuerte el golpe, a la altura de más o menos las narices, por eso aprovecha Julio Cáceres y le da indicaciones allí a Rodrigo Rojas, pero habla más con Maná. Se refrescan los jugadores del Sportivo Luqueño. Se siente la humedad allí en la zona baja, ¿verdad, Víctor? Sí, totalmente. El fin de semana en realidad fue así, con mucha humedad. De hecho, casi no salió el sol en todo el fin de semana. Por suerte hoy no llueve. Eso sí, las nubes por lo menos que andaban dando vueltas, al parecer se fueron para otros departamentos. No pasó la lluvia principal aquí, después la alerta también que teníamos para hoy, aquí en la zona de Asunción. Ya es atendido
Vareiro a un costado y va a proseguir el fútbol. Es así, estamos llegando al minuto 38 de esta primera parte. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único. Es Fortín. Pasate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saque de costado para Libertad. En Farmacias Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 527-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. La pelota sobre punta sur tiene Vera. Le pegó tiro para Luqueño. Pelotazo largo para Maná. Corrió Maná. Pelota muy fuerte, muy larga en esa zona. Corresponde salida para la visita. Fútbol de Ecuador, U Católica de Quito, Independiente del Valle empataron 2-2 en la visita. No ingresó el zaguero paraguayo ex Olimpia, Luis Zárate. Estamos con información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los suplentes de Libertad. Tenemos Víctor. Víctor Rojas, Iván Piri, Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Alejandro Silva, Ángel Lucena, Hugo Martínez, William Mendieta, Iván Franco, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melarejo y Roque Santa Cruz. La pelota para Comas, no podía en esa zona. Viene bajando esa pelota Barrini. Tiene Barrini para Libertad. Juega sobre punta derecha. Está dejando la pelota. Corre, se manda arriba. Villalba, a ver, la tiene. Juega, cayó el piso. No, dijo el árbitro. No hay falta. La va buscando Villalba. Juega de Luqueño. Está entregando la pelota para Vera. Toca pelota al fondo. Sale el arquero Aguilar. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Valleví en Acceso Sur, Casi Perfecto, Socorro Yembú. Vení a divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota por media cancha para Lucas Sanabria. Tiene Lucas. Qué buena pelota. Bueno, ¿qué pasó con Antonio Vareiro, Jorge? Se percató que estaba en offside y dejó seguir la pelota allí. Creo que estaba por lo menos uno o dos cuerpos adelantado Vareiro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Rubén Loc alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota de Maná, Maná juega para Rodi Ferreira, Rodi levantó esa pelota, rebotó Jiménez, otra vez le queda Rodi. Rodi juega para Mendoza, tiene Jorge. Pelota solar arriba, zona punta sur para Vera, juega. No pudo en esa zona, se metía en esa zona Ferreira, peleaba Coma. Arriba, pelota dentro del área, falta al piso, el hombre liberteño, no dijo el árbitro. Insiste Luqueño, Maná tiene, Maná recupera, Maná con la pelota. ¿Quién caía al piso, Víctor? Ernesto Caballero. ¿Lo tocó Víctor, es así o no? Sí, lo llegó a tocar, pero me parece una acción más del juego, como se dice, por eso dio continuidad Juliadosa. Después de rechazar la pelota lo termina rozando en el brazo Lautaro Comas. Bueno, muy bien, saque de costado, un ataque pertenece a Luqueño. A ver, Rodi Ferreira para el saque de costado. Rodi puso dentro del área, golpe de cabeza, insiste pero marca Caballero, juega para Libertad, va sobre punto zurda, será saque de costado finalmente. Lo hace rebotar Caballero a Maná y es lateral para la visita. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Gana Libertad del partido por 1-0. Decide bienestar y certeza, Exijín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto de Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. La pelota punta derecha, avanza Luqueño, tiene Rodrigo, gana Rodrigo, levanta el centro, puede empatar o no, Vera le pegó, afuera. Afuera el remate del lateral izquierdo de Luqueño, Jorge. Era buena la chance aquí porque ganó con Maná. La conexión allí con Rodi Ferreira, que está también por derecha. Rodrigo Rojas, que primero como que resbala, pierde esa pelota, pero se percata que estaba llegando solito, sin marca, sobre el perfil izquierdo de Diego Vera. Cruza de derecha a izquierda esa pelota a Rodrigo Rojas, y esta fue la más clara para Luqueño. El zurdazo de su lateral izquierdo Vera, que pasó cerquita del poste derecho, quiere cerrar la etapa inicial con la paridad. Luqueño va con todo en busca de ese gol. La pelota al medio, Rodrigo tiene, levanta el centro, tiró, la marca en esa zona de Vera, pelota suavecita de Diego Viera, pelota al área arriba, repito, zona derecha, insiste, gana Antonio, pica larga, se le va, el lateral en ataque pertenece a Luqueño. A todo ponerle Victori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victori.com.py. Para instalar tu industria, depósito
Centro Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. A ver, Maná le pegó mal remate arriba, mal remate de Maná, tiro de portería. Forma parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAIS. Serrana te invita a pensar, pensá en Serrana. Libertad gana por 1-0. En Comecipar, convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar, abierta a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y va a pegar esa pelota Morinigo. Ubica área chica el portero Libertad. Gana Libertad con gol de Diego Viera de cabeza. Con ese tanto está ganando Libertad por 1-0. Le pegó esa pelota. Arriba, pelota larga para el fondo, golpe de cabeza. El rebote por el medio tiene Coma, recupera bien. Un gol para Rodrigo, toca Luqueño, busca el empate. A ver qué pelota puso bien. Se mete Maná. Maná va al buscapié. Tiro de esquina, marca Viera. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Laureazul. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero de elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas de tu casa con Zika. Queda bien. El centro por arriba, el cabezazo, la pelota va por el medio, sale en esa zona vera, juega para quién, esa pelota para Jorge Mendoza, la pelota de Mendoza levantó, tiró pelotazo, no por arriba, se mete bien Maná, Maná tiene para Luqueño, le va a pegar o no, levantó el centro, cabezazo arriba, viene buscando otra vez el equipo de Sportivo Luqueño, el balón sobre punta sur, el árbitro para el juego. Víctor, ¿qué pasó acá? Así es, porque quedó sentido Luis Cardoso. Después del salto, acusa que recibió un manotazo cuando el jugador de Luqueño quería impulsarse, aunque ahora veo que ya se levanta Luis Cardoso. Y ahora algunos inconvenientes también entre los propios integrantes de Chancholigans. Ahora terminó, empezaron a cantar, se empujan entre ellos, pero hubo alguito también allí entre los Chancholigans. Veníamos bien, pero también nos fue interna barra de Luque Chancholigans y entre los Chancholigans a un tumulto también después de esta última jugada en plenas graderías. Sí, señor, pero no pasó nada, Jorge. No, terminó en la nada. No sé, algo entre ellos allí, pero se solucionó para bien. Ojalá que sí, pero lo malo es que vi a alguna familia ya correr allí porque hubo un pequeño tumulto, pero se calmó todo. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Y Robelo Calarmas, este es donde se indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 4 minutos más se juega, Víctor. Así es, 4 minutos más. Primer tiempo, Diego cayó recién Jorge Mendoza. Y rápidamente se levantó, parecía que recibió un golpe en el rostro, pero está listo para continuar. Muy bien, correcto, señor. La pelota para Berrini, corre Berrini, falta, pinta Julián Dosa, tiro libre para la visita. En Brasil final, Cruzeiro venció 3-2 a Botafogo. Gatito Fernández atacó en el Fogao, ingresó a los 65 y expulsado a los 71 Alexander Barbosa. Y Oscar Romero entró a los 73. Acá tiro libre, pertenece al equipo de Libertad. Cantabria S.A. promociona adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 0972 555 333 en Charles de Gol 2034 en Asunción. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Probá jugo Suco. Señoras y señores, Libertad gana por 1-0. La pelota de Berrini, Berrini tiene, juega para Libertad sobre punta zurda. A ver qué hace, moviendo la pelota para Jiménez. Jiménez tiene, pica la pelota, juega más atrás. Otra vez jugando en zona derecha. A ver, la tiene, se posiciona Berrini. Berrini jugó punta izquierda, toca bien en territorio de Luqueño. A ver, Jiménez, Jiménez para Berrini. Berrini para Antonio. La pelota de Antonio Vareiro. Vareiro movió para Berrini. Toca Libertad. A ver para Caballero. Caballero juega punta derecha. La pelota al compañero Cardoso. Rosada App la tiene la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés accesos a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Minuto 47, de a poquito termina la parte inicial. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recuperar la Z Hombre, calidad Papasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Con gol de Diego Viera, gana Libertad por ahora el partido por 1-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historias.
Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota para Villalba, tiene para Luqueño jugando larga arriba, punta derecha, corrió Rodi Ferreira, primero llega, pone el cuerpo Jiménez, tiro de portería para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. A las 20 van a jugar Cerro Ameliano con Arturo Carlos Quis y todos los compañeros. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambarenca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye Fruto de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota para Antonio Vareiro, juega para Tacuara, movió, qué pelota le puso Antonio, busca el segundo, va. ¿Qué pasó acá, Jorge? ¿Hay mano o no, Jorge Sosa? Parecía, levantaron los brazos, salieron unos jugadores de Libertad reclamando. No sé si es tu posición de presión o mano, Víctor, anterior. No, me pareció que tenía el brazo extendido, pero que en realidad le pegó en la cabeza a Jorge Mendoza. Correcto. Porque algunos jugadores de Libertad reclamando y parecía, por lo menos brazo aquí en la distancia, pero estás mucho más mejor ubicado que nosotros que estamos más arriba. La pelota al fondo, sale Luqueño, de a poquito termina primer tiempo, acá. Termina Víctor, ¿es así o no? ¿Qué pasó? Final. ¿Qué pasa acá? Protestan todavía la jugada en la mano los jugadores de Libertad, pero ya cobró el final del primer tiempo. Bueno, muy bien, se cierra, termina primer tiempo de esta manera. Libertad de visita, le gana Luqueño por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Te escuchamos, Víctor. Gracias, Diego. Aquí nos vamos a acercar al papá del debutante. El señor también se llama Pedro, señor Pedro Raúl Villalba. ¿Cómo está para la audiencia de Monumental? Primero imagino la emoción, prácticamente un niño, 15 años jugando en la primera de Libertad. Sí, ¿qué tal? Antes de nada, buenas noches. Sí, la verdad que, no sé, yo creo que la emoción que se siente es indescriptible. Acá estamos nerviosos por el partido, parece un poquito también trabado, parece un poco pesada la cancha. Pero esperando que en el segundo tiempo podamos conseguir otro gol y llevar la victoria ahora. ¿En qué momento te enteraste hoy que tu hijo jugaba? ¿Fue ahora viniendo a la cancha, él ya te había anticipado algo? Y la verdad que la convocatoria salió ayer, creo que le enviaron a él y en ese momento nosotros nos enteramos que él estaba convocado, ¿verdad? Una sorpresa para nosotros que él esté titular. Y bueno, la verdad que con la familia al techo. Y nada, para mí que es una apuesta muy importante que está haciendo el LDT, ¿verdad? Que es un chico joven también, ¿verdad? Que está haciendo historia prácticamente en el fútbol paraguayo, Ariel Galeano, y nada, esperemos que, así como te digo, en el segundo tiempo podamos ser un poquito más verticales, sacar un resultado más amplio. Siempre detrás de cada joven hay una historia de sacrificio. Sí. Y yo imagino un montón de cosas habrán pasado por tu cabeza cuando lo viste entrar ahí. Con ídolos como Tacuara Cardoso, otros jugadores de experiencia. ¿En qué primero pensaste en ese momento? Bueno, en realidad él, desde que se le dio la oportunidad de subir al selectivo el año pasado, su debut en la reserva fue a los 14 años. Y de ahí él estuvo rozando siempre con grandes jugadores, ¿verdad? Y la que emocionante totalmente ver inclusive jugadores como Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, Willy Mendieta. La emoción que siente un papá indescriptible y el sacrificio, así como dijiste, hoy rinde fruto. Y creo que no tengo más nada que decir, estoy muy agradecido con el club, con los profesionales y con los jugadores en sí que le acogen a Pedro y le tratan de enseñar cada día para que él pueda tener una carrera exitosa como ellos. Contanos más sobre él. Él llegó a los 13 años a Libertad. ¿Antes dónde jugaba? Él estaba en la escuela de fútbol élite, ¿verdad? Donde grandes también amigos y profesionales le acompañaron en su transición. Por cosas de la vida y también por que creo que fue una decisión también acertada, fuimos de inferiores a Libertad, que hoy le debemos muchísimo ahora.
Ustedes son de Asunción, ¿verdad? De Sí, por aquí. de Luque estamos nosotros, vivimos de Luque. Y en tu caso, ¿vos llegaste a jugar fútbol anteriormente en algún club? O... Y yo soy el famoso jugador frustrado, ¿verdad? Y que transmití la pasión que tengo por el fútbol justamente hacia mi hijo, ¿verdad? Y prácticamente vengo de una familia que le gusta el fútbol, de una familia grande que es la familia Villalba Figueiredo, que dicho sea de paso también tengo parientes que ya jugaron en el ámbito profesional, tíos que respiran fútbol prácticamente, ¿verdad? O sea que de familia el fútbol está en la sangre, vamos. Gracias por el tiempo, éxito y felicidad a toda la familia. No, muchísimas gracias a usted y espero que un mensaje mío que quiero darle un poquito antes de despedirme, ¿verdad? Que dirigido a todos los padres sacrificados justamente que día a día están batallando sol, lluvia, algunos tienen oportunidades, otros no, y no, lo único que les puedo decir es que sigan que la paciencia, la disciplina, el sacrificio tiene recompensa y que mucha fuerza para que afronten lo que realmente es el duro camino de un jugador de fútbol. Solo por curiosidad, porque lo veo muy joven. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 40 años. 40 años, perfecto. Gracias, un gusto. Dale. Así la palabra del señor Pedro Raúl Villalba, el papá de Pedro Villalba que está debutando. Y la emoción de toda la familia, porque imagínense, un chico de apenas 15 años que está apareciendo en la Primera de Libertad. Seguro. Muy bien. Y me meto un ratito antes de comentar. Presentamos después, lo dialogamos ahí con Víctor, la rica charla allí con el padre. El comentario de Jorge es presentado por... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, pues, Quitadol. La salud tiene apellido. Flapping Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y te percataba ese detalle muy joven el padre, porque también te iba a decir, Víctor, porque se le escuchaba muy joven, como hablaba ayer, decía jugador frustrado en su momento, que llegó a temprana edad y hoy con 15 años su hijo debutando. Ayer recibí el mensaje, decía, que iba a estar citado. Así es, exactamente, y ahí ya fue grande la emoción y hoy cuando se enteraba que jugaban ellos realmente llegaron al punto máximo de esa, seguramente todos esos sueños que tienen los chicos representados en un apenas joven, porque hablamos de un adolescente de 15 años que está jugando en la Primera de Libertad. Es importante el mensaje que tiraba al final, porque aquí no termina el tema, y el más que nadie sabe el sacrificio, el sufrimiento de acompañar permanentemente a su hijo, y el mensaje para varios padres que a veces se sienten frustrados porque no les llega la oportunidad al chico, porque siguen insistiendo, porque ellos lo ven con condiciones de no rendirse nunca, mantener la perseverancia y que en algún momento la oportunidad puede llegar. Y hablamos aquí, insisto, de una adolescente todavía que va a tener mucho seguramente que aprender, pero le aparece la gran oportunidad en el fútbol grande y en un club difícil como Libertad, porque aquí no hablamos de un equipo mitad de tabla, de un equipo recién ascendido, hablamos de Libertad nada menos que el campeón y hoy día el principal candidato a retener. Así mismo, es más, y me quedan dudas, habría que ver si continúa en el segundo tiempo, porque si no veo mal es Melgarejo el que está calentando. Sí, Lorenzo Melgarejo. Sí, yo comparto contigo, creo que también él va a ser reemplazado. De hecho, diría yo, si vamos a una opinión, lo noté hasta un tanto nervioso en la situación del partido, pero igual destacable y se nota que tiene condiciones, por eso le dieron la oportunidad de debutar. Sí, en esos 1-2 piques ya promediando 30, 35, ahí comenzó a soltarse en el comienzo, entró un poco enredado, cometió alguna falta. Pero también es el debut y el tema también de ir cumpliendo, porque cómo venía Libertad con el tema de la bolsa de minutos. Y venía cumpliendo con Rodrigo Villalba, él era el que venía jugando. Libertad no tiene problema, cumplió dentro de todo con el promedio, va a llegar sin apuros probablemente a la mitad de la segunda rueda. Excelente, excelente. Allí lo que tiene que ver también con la nota entonces al padre, y detallando un poquitito y la variante que así como están las cosas se vendrá, porque ya está intensificando Melgarejo de cara a este segundo tiempo. Luchó, peleó, intentó Luqueño, solo que a la primera, ¡pum!, un gol de Libertad, porque esa fue la realidad. Comenzó mejor Luqueño, intensidad, jugada por derecha, por izquierda, a veces no se entraba bien, ese pase final le complicó la salida a Libertad. Es más, no sé si esperaba ese comienzo Libertad o varios de sus jugadores lo harán, entre ellos la presión después del partido anterior, poner 3 volantes con Mendoza, Benítez, Rojas, una presión alta, pero la realidad es que ganó un poquito de metros Libertad, tuvo ese tiro libre a su favor y el centro, y en medio de los centrales. Cualquier situación, descuido o espacio que le des a Libertad
te termina allí anotando. Y siempre hablamos de esto, que para el torneo local esto le sirve muchas veces a Libertad. Y habrá que ver en el formato internacional cómo le va. Hasta aquí alternó una mala y una buena dentro del torneo, pero ahí vamos a ir viendo en la Copa Libertadores. Un ataque, un gol es más. Cada llegado, cada aproximación, que no fueron muchas de Libertad a lo largo de la etapa, siempre aproximó a un peligro. En una de ellas, una buena corrida de Antonio Vareiro, por ejemplo, que se terminó apresurando un poquito en el pase final allí a Tacuara Cardoso, que me parece que si era bueno el pase pudo ser otro al final, porque ya se estaba desmarcando Tacuara, mientras que Luqueño del medio para arriba probó primero con un disparo de media distancia de Maná. Ferreira un poco solitario, no le veo bien a Lautaro Comas, que me había gustado ante Racing, pero después de allí para acá como que está con un ritmo cansino. Es más, hasta si miramos un poquitito en la posesión de la pelota, está un poquito mejor Luqueño, 55-45, por eso a la hora de la verdad, es más, hasta puede tener 80-20 en posesión, pero si a la hora de la verdad no terminase haciendo el gol, ¿de qué te sirve? Pero mucha tenencia, mucha posesión, sin golpear arriba. Es un punto débil que sin duda tiene Luqueño el juego en ofensiva, el no cerrar las acciones que a lo largo de los partidos tiene el Sportivo Luqueño, esa buena puntería. La chance más importante sin duda fue esa de Diego Viera, que dicho sea de paso entró por Matías Suárez, una lesión al parecer en el tobillo izquierdo, tempraneramente 16 de partido, 16 del primer tiempo ya se fue lesionado Matías Suárez. Ingresó Diego Vera y ya después del gol, promediando más o menos 30-35, una buena jugada de Roja que ganó por derecha, filtra el pase de derecha a izquierda, ve que se está proyectando muy bien Diego Vera y saca un zurdazo que pasó a centímetros del poste derecho, es más, hasta dan la cartelería, después pegan la red, y a más de un aficionado auriazul confundido a lo que está por lo menos aquí en la zona de las preferencias y nosotros mismos aquí en la zona de las cabinas. Parecía gol, pero no. Pasó cerquita en una de las aproximaciones importantes. Otra sí tuvo algún tiro, pero siempre fácil a las manos de Morínigo. En el comienzo del 0-0, una de Maná, otra jugada de pelota quieta también del propio Maná. Allí en la conexión con Lautaro Comas, un par de aproximaciones que tuvo Luqueño, pero sin inquietar en demasía al arquero Morínigo. Ese buen comienzo de Luqueño, pero que terminó hasta esta parte en dos llegadas de esas claras para uno y para otro en cuanto a situaciones. Libertad concretó, centro, cabeza y gol adentro. Y Luqueño, que aproximó, parecería un poquito más de peligro, posesión, pelea, lucha, tuvo esa de Vera que pasó cerquita y una, si se puede contabilizar también esa de Maná, pero fue fácil las manos de Morínigo. La realidad que a los 18 del primer tiempo, tiro libre de Sanabria, de arriba, va bien Tacuara, va bien Viera, le dejaron un hueco importante y el central Viera la mandó a guardar de cabeza. Primera situación de peligro, sobrepasando 3/4 de cancha, una falta, un tiro libre a favor de Libertad y en el juego aéreo se hizo dueño del aire aquí Auriazul, el jugador repollero. Hablamos de Diego Viera, que conectó de cabeza 18 primer tiempo en el relato de Diego Iván. Repasamos el gol de Libertad. Tiro libre, el árbitro va a autorizar, cerca tiene el técnico Galeano, a ver, le pegó Lucas, pelota en el aire, cabezazo, gol, 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 gol. La pelota al poste izquierdo de Alfredo Aguilar, el centro sobre la izquierda de Lucas Sanabria, el pelotazo largo y arriba salta más que todos Diego Viera, el zaguero de Libertad, conecta de cabeza, la pelota al poste izquierdo, pasa a ganar Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? El puntero del torneo gana Luqueño por 1-0. Fútbol a lo grande. Y así, ese cabezazo de Diego Viera, que la manda a guardar Libertad, después alguna aproximación, sin inquietar mucho a Libertad, pero concretó. En esa llegada que tuvo, concretó. Otra buena contra de Vareiro, que se enredó un poquito en el pase final, que buscaba inicialmente el destino de Tacuara. Alguna aproximación más que tuvo Libertad. Y después
llegadas de Luqueño, pero sin tener puntería. Lautaro como hace en algún momento, Maná, ese tiro de Diego Vera, que también, Diego Vera, en este caso el lateral de Libertad que buscó de Luqueño, digo, que buscó, que intentó y quedó en eso. Se darían variantes de cara al segundo tiempo. Melgarejo el que estaba moviéndose, pero el que viene sin el chaleco es Franco, finalmente, Víctor. Así es, Iván Franco, el que va a ingresar camiseta número 18 en Libertad, y todo me hace pensar que el que se va a retirar es Pedro Villalba. En un ratito vamos a confirmar. Y habrá que ver si también no viene Melgarejo, puede que sean dos cambios, ¿verdad? Jorge, sí, ya lo veo con el chaleco a Pedro Villalba, así que deja el campo el juvenil de 15 años, ingresa camiseta 18, Iván Franco en Libertad. A ver, Melgarejo todavía no lo veo, así que en un ratito vamos a confirmar si Franco es el único o si ingresará acompañado de Melgarejo. Puede que sean dos cambios, porque se anticipó un poco Franco, como que él no había calentado previamente, entonces ahora ingresó Franco para calentar y me parece que se va a sumar a Melgarejo, porque no estaba por algo ingresando Melgarejo. Finalmente serán dos las variantes del técnico de Libertad. Habrá que ver quién es el otro que va a salir. Así como están las cosas, creería que Melgarejo va a ingresar, ¿verdad? Porque por lo menos hasta ahora no lo estoy observando. Me parece que es el otro que va a tener también minutos en este segundo tiempo. El que sí ya se va perfilando para que se realicen las modificaciones, Iván Franco. ¿O quedó en eso nomás, Víctor? ¿Ingresó no al final? Ahora regresan los protagonistas y son 6, 9, 10, así que un solo cambio. 18 Iván Franco y quedó en vestuarios el 34, Pedro Villalba. Sí, tenés razón. Y ahora está volviendo Melgarejo, pero con el chaleco. Al final no corrió lo suyo. Como que cambió. No sé si hablando con su asistente, algo allí. Finalmente hizo una modificación de lo que tenía pensado. Porque fue a calentar Melgarejo y a ingresar él, pero finalmente lo hace Iván Franco. Los protagonistas están de regreso. Volvió Luqueño igualmente, que al parecer no tendrá variantes. Sí, el detalle que se fue lesionado Suárez a los 16, ingresó el lateral Vera por esa lesión. Una variante del lado de Luqueño, pero ya vamos a comentar en segundos. Estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. El luqueño, camiseta número 3, Iván Villalba, el que va a ingresar, y no lo estoy observando, a Alexis Villalba, se retira. 3 por 5 el cambio en luqueño. Y en Libertad 18 por 34. Iván Franco a la cancha, número 18, y se retiró Pedro Villalba al 34. Muy bien, señoras y señores, va a arrancar la etapa final aquí en el Feliciano Cáceres. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. 352 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. A ver, el árbitro Giancarlo Juliado Samir observa, cronometra, pone en cero, señoras y señores, y arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. Recordando que Libertad está ganando por 1-0. Pelota larga para Iván Villalba. Tiene Villalba. Villalba, pelotazo sonoro arriba para Luqueño. Golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. Va saliendo Jiménez, juega pelota al fondo para Cardoso. Cardoso tira, recibe. Está dejando suavecita. Va mucho más atrás para Morínigo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Saque de costado en defensa, defensivo para Libertad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas. Protege a tu familia de la influenza. Stock limitado en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. La pelota para Cardoso. Transporta la pelota, levantó la cabeza. Juega suavecita. Pelota sobre mitad de terreno para Lucas Zanabria. Zanabria pone esa pelota larga. No podía Viera. Está marcando Maná. Lo hace rebotar a Maná. Es lateral ahora. Pertenece a Libertad. Fútbol chileno palestino de visita le ganó Ñublense por 2-0 del equipo ganador. Fue campeón de los 74 el paraguayo Junior Marabel. Este miércoles regulariza por la fecha 8 Nacional de local. Reciba Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos
todo sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acá al piso Antonio Vareiro lo tocan, Víctor. Así es, se sanciona falta a favor de Libertad, caído, y ahora en realidad ya se levanta con alguna molestia a Antonio Vareiro. Muy bien, tiro libre para la visita, costado izquierdo en ataque. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? Se acerca Lucas Sanabria con zurda y con derecha está Iván Ramírez. Bueno, muy bien, tiro libre, señores, tiro libre para Libertad, conforma la barrera, Giancarlo Juniadosa, Iván Ramírez de derecha, de zurda hasta Lucas Sanabria, tiro libre, pertenece a Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial en Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por Master Pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, es Fortini. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud El protegida. remate, manotazo del arquero, el rebote para Tacuara Cardoso, Caballero para Libertad, juega, ¿cómo viste, Jorge? No quería sorpresa allí Aguilar, pelota complicada, con mucha rosca, metió el manotazo allí Aguilar. Se salvó en esta luqueña después de este tiro libre que tuvo a su favor el Gumarelo, pero bien en la reacción allí Aguilar. La pelota punto derecha viene buscando Iván Ramírez juega pelota para el fondo para Cardoso. Después estamos con Arturo, con Carlos Quise, con todos los compañeros para Meliano, Cerro. En este caso local frente a Meliano. El partido va a arrancar a las 8 de la noche. Fútbol mexicano, América goleó 5-1 a Toluca. En el equipo ganador ingresó a los 76 Richard Sánchez. Y en el equipo de Toluca, titular Juan Escobar. Ingresó a los 58 Robert Morales. Saque de costado, punta zurda. En defensa pertenece a Libertad. Cubo Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanzó siempre con cubiertas Cubo Tire. Encontrarlas en Chacumer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. A ver, Tacuara levantó el centro, Antonio. No pudo de cabeza, pelota para Vera. Tiene Berrini gana, juega. Pide mano, el árbitro pita la falta en mano finalmente. Y es tiro libre para Libertad, Víctor, fue una mano. Así es, mano de Lautaro Comas. Muy bien, mano, tiro libre, Jorge. Y el que entra presionando en este segundo tiempo es Libertad. Había arrancado mejor luqueño el primer tiempo presionando, no dejándole jugar a Libertad. Ahora lo opuesto, entró enchufado Libertad. El que está un poco complicado en el inicio de este segundo tiempo es el Auriazul, recordando que está ganando 1-0 Libertad. Le va a pegar esa pelota Lautaro, ¿cómo? ¿Qué digo? Es Lucas Sanabria, cerca lo tiene a Ramírez, es así los dos. Ramírez derecha y Sanabria de izquierda, Víctor. Así mismo, Diego. Muy bien, correcto, señor. Acá donde está la barra del Sportivo Luqueño, sector preferencial, cerca lo tira Julio César Cáceres. Es tiro libre, el árbitro va a autorizar, a ver, Sanabria le pegó, mal remate, fuerte tiro de portería. En Estados Unidos, Vancouver con Andrés Cubas hasta los 40 del segundo tiempo de local, cayó 3-1 ante Los Ángeles Galaxy. A ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota para Maná, sobre punta derecha tiene Maná, para la pelota para Sportivo Luqueño. Va con esa pelota, juega pelota suavecita, la marca de Jiménez de Libertad, juega sobre punta zurda. A ver, tiene, domina, bien se va a escapar, no hay falta, no, dijo el árbitro. La viene recuperando Berrini. Berrini dejó de primera, juega para Antonio. Vareiro soltó, se equivocó, el rebote para Comas. Viene Comas, pierde ahora, sale Ramírez. Ramírez juega Iván, juega para Cardoso. Cardoso movió la pelota, juega la salida. Insiste el rebote, sale Benítez para Luqueño y peligro. A ver, Ferreira le va a pegar, Ferreira movió para Comas. Picó larga la pelota, niño. Picó fuerte y esa pelota, Comas, era buena la chance, cuidado. A ver, Antonio ganó. Falta. Al piso Antonio, lo toca el arquero. Sí, Jorge. Roja. Falta y roja para Aguilar. Allí, Víctor. Así es, expulsado Alfredo Aguilar. Reclama lo de Luqueño y ahora se resigna. Alfredo Aguilar quedó sentido Antonio Vareiro, tarjeta roja para el golero Auriazul. ¿Quién fue ese que complicó en el fondo? Villalba. Me quedó la duda. Hay uno que se enreda en el fondo central o fue Aguilar. O el propio Gerardo me va a decir, a ver la reiteración allí. Se enreda un central y sale desesperado Aguilar. Yo entiendo, lo quería encarar allá allí. Iván Villalba, sí. Correcto. Iván Villalba es el que se confunde allí en el fondo. Se enreda, le gana la espalda y allí sale desesperado Aguilar. El otro día ya tuvo algo similar allí
En Chile una salida desesperada, pero esa vez le salvó que fue offside la jugada porque metió la mano. Se había expulsado Aguilar y ahora esta situación. Se complican las cosas para el Sportivo Luqueño. Expulsado, su arquero Alfredo Aguilar salió fuera del área. Ya ganaba la posición Vareiro, lo termina bajando. Tiro libre a favor del conjunto Bumarelo y el que se prepara para ingresar es Falcón. ¿Verdad, Víctor? No es Falcón Así hoy. es, Gonzalo Falcón va a ingresar camiseta número 1 en el Deportivo Luqueño. Veremos quién se va a retirar. Bueno, muy bien expulsado Aguilar. Queda con 10 Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue en el piso, Vareiro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Paga Fortini, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Libertad gana partido por 1-0. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeño. Ya mismo declarás hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizar. Y no te olvides del auténtico choricito, chorizo de queso Chorti. Chorti vive con la garantía de la cooperativa Chortizar. Seguro que esta noche nos va a explicar Federico Ríos, pero esta jugada, ¿te acordás la falta de Morini o algo similar también, Víctor? Sí, recuerdo la de Mourinho, pero a mí me parece sinceramente Esta para roja. esta está más hacia el medio. La de Walter como que ya picó muy al costado. Como decir, tendríamos que analizarlo a partir de la 23, pero a mí estando en cancha, esta me parece más de roja que la de Mourinho. Que la de Morini. Bueno, es para ir analizando esta salida. Jorge, Sí. ¿te acordás también en la segunda fecha, Iturbe contra Martín Silva en el Defensores? También a mí me parece que estaba más al costado y esta vez tampoco fue roja para Martín Lo Silva. que pasa, Antonio, acá tenía de frente al arco. Sí, Una acción de estaba más- Claro, roja directo, correcto. Para mí estaba más perfilado para definir Vareiro directamente. A ver, tiro libre, espetamos con el cambio, Víctor, tiro libre, a ver, Tacuara, le pegó, pelota se desvía, será tiro de esquina, estamos con información. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor, el cambio luqueño. Ingresó Gonzalo Falcón, camiseta 1, se retiró 37, Lautaro Comas, tercer cambio luqueño. Acá tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y le va a pegar esa pelota Lucas Sanabria. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasó por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Golpe de cabeza, pelota al poste y afuera. Ipa insiste, Libertad, Merlini. Arriba le pegó Jorge. Primero gran manotazo de Falcón porque parecía que tenía Franco el gol de cabeza. Tapa muy bien Falcón en el inicio nada más y eso que entró algo frío. Sigue calentando, estirando las piernas allí Falcón. De rebote, el tiro en el poste. Me parece que ese tiro que da en el poste sí ya era en offside. Pero la primera, el cabezazo de Franco, muy bien tapado por Falcón, que acaba de ingresar por el expulsado Aguilar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubeloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El Libertad le gana a Luqueño por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Después Arturo Carlos Quise con los compañeros. 20 horas para Cerro Porteño Meliano. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfrutar la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Y Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota para Falcón se metía Franco Falcón, recordado que fue expulsado Aguilar. Alfredo Aguilar con 10 juega el segundo tiempo Sportivo Luqueño. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Libertad gana el partido por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión.
Pechugón. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Libertad gana por 1-0. Fútbol de Brasil, Palmeiras de visita le gana 1-0 a Victoria. En el equipo ganador no está Gustavo Gómez, lo propio ausente en Victoria, Raúl Cáceres. A ver, pelota punta derecha, tiene Maná, le va a pegar, domina Maná, tiene Maga, se mete bien sobre punta derecha, juega, está dejando para Rodi Ferreira, levantó, tiró, se metió Rodrigo, cayó, no pasa nada, va sobre punta zurda, va la pelota para Vera, le puede pegar, juega bien, pelota sobre punta derecha, está dejando para Benítez, Benítez jugando al medio, juega para Jorge Mendoza, Mendoza para Benítez, ataca a Luqueño, se mete bien, va sobre punta zurda, vuelve a ganar, se mete, gana el hombre liberteño, dejó correr Franco, será saque de costado y finalmente pertenece a la Azul. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Diego Vera para el saque de costado sobre punta sur, repito, gana Libertad por 1-0. Vera pone para Benítez, le va a pegar o no, juega a mitad de terreno, zona media. Otra vez dejando sobre punta zurda. Movió la pelota de zurda, mueve la salida, tiene Luqueño, pierde el juego. A ver, Benítez más atrás. Está dejando suavecita, está dejando la pelota para Iván Villalba. Tiene Villalba, le pegó. Qué pelota para Rodi, está habilitado, bajó. Le va a pegar Ferreira, tiene para Rodi, busca el empate. Le pegó y afuera. Afuera el remate, Jorge, estaba en offside. Estaba en offside, pero igual sacó el por lo menos derecha. Auriazul, esta de Rodi, que es el lateral derecho, apareció casi en una especie de volante por izquierda como extremo. Fue a meterse como un delantero más, fue a buscar allí, pero que esto tiene que hacer Luqueño, al tener uno menos. Deberán correr más los que están allí en el medio campo. Mayor esfuerzo de Rojas, del propio Benítez, que ya está molestado, el propio Mendoza. Aquí Rodi perfilándose sobre el perfil izquierdo, sacó el zurdazo cerca. Es cierto, estaba en posición adelantada, pero bien Luqueño desde las ganas de buscar ganar metros y tratar de inquietar al arco de Molinio. La ventaja sigue siendo de 1. Es más, en ese mano a mano se llegaba a convertir a Vareiro. Bueno, dice, era un 2-0, 11 versus 11. Por eso salió al todo o nada Aguilar. Expulsión y al final de momento le salió bien. Si venía el segundo sí cambiaba, pero con el 1-0 a ver qué hace Julio Cáceres. Me parece que se tiene que jugar algo más, sacar a un volante de marca Julio Cáceres y meter alguno ofensivo entre un 1-0 abajo, 2-0 abajo o intentar el empate. Debe arriesgarse un poco más Cáceres a ver en qué momento lo hace. La pelota para Lucas Sanabria, tiene Sanabria para Libertad, juega para Antonio Vareiro, pelota por la media cancha, transporta esa pelota, juega, a ver, recuperando Merlini. Merlini tiene, le puede pegar o no. Merlini bajando bien, zona derecha, pelota al área arriba. La marca de Vera, se metía Ramírez, pelota a punta zurda, desvió la pelota, viene el desvío corto. A ver, la tiene, juega para Aguilar, toca la pelota, juega atrás para Sorquero, Falcón. Fútbol argentino, minuto 75. Gimnasia La Plata le gana 1-0 a Banfield. En el local sigue en la banca Cristian Colmán. En la visita ingresó en el arranque del segundo tiempo Cristian Núñez. A las 8 de la noche se reporteño Esportivo Meliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT Chef Moy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferro Par es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferro Par S.A., 42 años construyendo contigo. Con esta victoria suma 28 puntos Libertad y juega este miércoles de visita. Juego pendiente, fecha 8 frente a Nacional. En Electroban, el celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Robiloc Alarmas, desde donde te indica Diego Iván. Libertad, la visita gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota por media cancha, vamos a ver, tiene Caballeros para Libertad, juega pelota al fondo. El rebote, suavecita, cayó en el piso. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Hay tarjeta, Víctor? Tarjeta para Ernesto Caballero, el segundo en Libertad. Bueno, muy bien, señor, correcto. Tiro libre para Luqueño. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Abril tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus. Una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. Estamos con la información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan como suplentes en Esportivo Luqueño, Víctor? Derli Ale,
Alex Álvarez, Sergio Frete, Sebastián Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Roger Rojas, Diego Fernández, Jorge Benítez y Diego Acosta. La pelota larga al centro por arriba, cabezazo al medio, golpe de cabeza marca Lucas Sanabria, el rebote pertenece a Luqueño, a ver, le pegó Vera, pelota en el aire, fuerte para Rodi Ferreira, se le va, será tiro de portería para la visita. Y la mejor financiación te ofrecen Bancopp y Tapero Villa. Podés llevarte un Ranger, un territorio 2024. Bancopp crece desde la raíz. Ante cortes de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Ubica la pelota lentamente Morínigo, sale por el fondo el portero de Libertad. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Señoras y señores, pelota al medio, tiene esa pelota Merreine, juega suavecita para Caballero, Caballero juega, otra vez dejando más arriba para Lucas Sanabria, está dejando para Merreine, levanta la cabeza, está equivocándose porque gana el hombre de Luqueño, se mete bien Ferreira, Ferreira corre, insiste, es Benítez, finalmente ganó Benítez, cuidado Benítez, fondo de cancha, le pegó, tapó el arquero, rebote y el arquero vuelve a recuperar esa pelota, Jorge. Con dos jugadores que causaron estragos el día de la defensa de Libertad. El empuje de Benítez, que fue ganando espacio, metros, algo complicado, sacó el tiro, metió el manotazo de Salvador cuando también venía acompañando Marcelo Ferreira, sin mucho espacio, margen para poder quedarse con esa pelota, pero la verdad, para aplaudir allí. Benítez solito se fue ganando espacios, el volante que ahora está ganando un poco más metros arriba, y con uno menos, más en Barça, fuerza, garra, quiere el empate luqueño. La pelota Lara de Rodi, deja correr Morínigo, atrapa ahora esa pelota, sale por el fondo el portero de Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sergio Aquino dialoga con Galeano, se viene otra modificación, Víctor. Así es, camiseta 9, Gustavo Aguilar, y hay otro, es el número 10, Lorenzo Melgarejo, segundo y tercer cambio respectivamente en el Gumarelo. Muy bien, Aguilar y Lorenzo Melgarejo van a pisar la cancha Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es de paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Morínigo atrapa esa pelota con mucho peligro, sale Morínigo, juega el arquero, mueve la pelota, punta derecha para Ramírez. Con Caja Mutual, super descuentos este 15 de abril, 20% de descuento en tus compras de supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Antonio tiró, gol. Antonio Vareiro define, pierna derecha, la pelota al poste izquierdo, la asistencia de Iván Franco que lo ve llegar, por velocidad se mete, habilitado Antonio Vareiro, define para Libertad, sabe cómo está la cosa, Libertad le gana a Luqueño por 2-0. Monumental. Estuvo, parecía cerca allí de poder tapar esa pelota Falcón, pero quedó con la rabia encima. Y el que festeja a Vareiro, que ya en ese mano a mano anterior con Aguilar le habían bajado, quería su gol, se fue expulsado el arquero de Luqueño. Había apurado un poquito Luqueño hasta con uno menos. Intentó allí más por guapo que por otra cosa, pero muy bien Franco para habilitarle allí el pase a Vareiro. Algunos centrales de Luqueño pedían offside, pero no, inicialmente no estaba adelantado allí Vareiro. Buena conexión sobre el perfil izquierdo, hace la diagonal y ante la salida del arquero define abajo al poste izquierdo para la definición de Antonio Vareiro. El segundo grito Gumarelo aquí en el Feliciano Cáceres. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Libertad, Víctor. Se retiran Tacuara Cardoso y Antonio Vareiro. Ingresa en camiseta 9, Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo. Cambios ahora en Luqueño. 9, Alex Álvarez. Se va Fernando Benítez. Y se retira Marcelo Ferreira. Ingresa 26, Diego
Marcelo Fernández. Muy bien, señor. Y discúlpame, silbatinas a Julio Cáceres porque le saca a Fernando Benítez, me pareció eso. No, para Marcelo Ferreira en realidad le Perdón, para volteó. Ferreira. Porque justo se da el cambio y una silbatina generalizada era para Ferreira Y entonces. vos sabés que aquí en preferencia, porque justo estoy en el medio, cada vez que Ferreira dudaba o entregaba un mal pase, la preferencia se lo hacía sentir y ahora Ya le tenía entre ceja y ceja entonces. se levantaron a silbarlo cuando se marcaba el cambio y su salida. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 21 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido 2-0. Y su seguros Chaco. Berrini con la pelota, Berrini pone a Lorenzo, le pegó. Gol, 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 gol. Gol de Libertad. Lorenzo Melgarejo define de zurda. De zurda la pelota al poste izquierdo del arquero Falcón. Y ya golea al puntero del campeonato. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 3, Sportivo Luqueño 0. Monumental. Y esa zona derecha de la defensa de Luqueño es un paseo al gol, porque allí ya había aparecido recién Vareiro y ahora de vuelta. Pase filtrado por abajo, no le encuentra la vuelta a Julio Cáceres con los cambios, inclusive hizo el cambio de Iván Villalba por Alexis Villalba, entró muy complicado Iván Aguilar también por allí. Lorenzo que acaba de meterse en el campo, Melgarejo, reciencito vino el segundo, ahora ya el tercero. Definitivamente aquí juego cerrado a favor del Repollero, va a 28 puntos el líder, a ver quién lo baja a Libertad. Del Feliciano Cáceres se lleva 3 puntos, lo hizo Melgarejo. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. 3-0, golea Libertad. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota para Franco, Franco tiene, juega para Berrini, pelota para el fondo, mueve la salida para Caballero y este pone para Diego Viera, Viera para Berrini, toca la pelota al Gumarelo. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví en Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro y en B. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo desde hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al fondo, dialoga Aquino con Galeano. Están permanentemente dialogando los técnicos de Libertad, Víctor. Así es, y ya con esta ventaja a favor, seguramente podrían pensar en algún cambio para ir cuidando el físico de algunos jugadores, atendiendo que el miércoles de vuelta a Libertad juega ante Nacional. ¿Y cómo lo está viendo Julio César Cáceres? ¿Tranquilo? ¿Está serio? ¿Preocupado? Y ya resignado a esta altura, diría yo. Justo se vino la tanda de cambios, que fue la última, y los 2 goles sucesivos como para sentenciar la historia. La pelota sobre punta sur para Lorenzo Balaneco, pone para Berrini, Berrini tiene para Libertad, Lorenzo, el pelotazo, no lo busca el cuarto, a ver se abre, pide Aguilar esa pelota, a ver levantó, tiró, la pelota la marca de Pablo Aguilar, el rebote al arco, le pegó como vino, en esa zona. A este ritmo está para algún gol más Libertad. En la realidad ya totalmente estática ya la defensa de Luqueño. Complicaciones en el medio, que está más que motivado es el Gumarelo, que quiere el cuarto. Sí, señor, repegaba Jiménez, el lateral izquierdo, tiro de esquina. Próximos partidos para ambos equipos, 19 horas el día, miércoles Nacional ante Libertad en el Estadio Arsenerico, fecha 14. Luqueño va a visitar a Sudamérica viernes, 18 horas, y Libertad el sábado ante Triniense, 20 horas en la Huerta. A ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Romero Calarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 3-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota para Libertad, a ver, Ramírez colocó Lorenzo y afuera. Afuera el remate, se desvió esa pelota finalmente en el arquero, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Libertad.
En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas internacionales y rutas importantes como Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tiro de esquina para Libertad. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Le va a pegar a esa pelota, a ver, Sanabria le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo, golpe de cabeza, saque de costado para Libertad. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Acá lo tocan a Aguilar, será tiro libre para Libertad, punta derecha en ataque, cayó Aguilar, tiro libre para la visita. En la Universidad María Serrana, infraestructura de vanguardia, intercambios académicos, impulso de proyectos y participación de congresos internacionales. Y la Serrana te invita a pensar, pensá en Serrana. En Comecipar podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9%, con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000, Comecipar, tu mejor opción. Le va a pegar Ramírez de derecha, de izquierda lo tira Lucas Sanabria, Iván colocó pelota al medio, le quiso pegar Merrini, pelota sobre punta zurda. El rebote a Lorenzo, juega mucho más atrás, pelotazo largo para Jiménez, sale del fondo el equipo repollero. En Argentina arrancó Central Córdoba ante San Lorenzo. En la visita titulares Johan Romaña y Adam Barreiro. Suplente Iván Leguizamón. Libertad gana 3-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20 horas. Diego. Sí te escucho, Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Ya estamos aquí instalados en el estadio La Nueva Olla para presenciar lo que será el juego entre el local Cerro Porteño y Ameliano, juego que cerrará la fecha 13 del torneo de apertura. Ambas alineaciones ya están totalmente confirmadas. Cuando quieras las repasamos. Muy bien, estamos con la información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Te escuchamos. Cerro Porteño va con Jan Fernández en portería, casaca 13, en defensa 2 Alan Benítez, 24 Cristian Javier Báez, 35 Ronaldo de Jesús y 21 Santiago Arzamendia. Mitad de la cancha 17 para Gabriel Aguayo, 26 para Robert Piris Damota, 6 Rafael Carrascal y 11 para Juan Manuel Iturbe. Un poco más adelantado el 8 Federico Carrizo, capitán de equipo, y bien como delantero el 9, Edu, el delantero brasileño, es la alineación titular que presentará esta noche Manolo Jiménez en el Ciclón. Por el lado de Ameliano, el 12 en el arco es Nicolás Rossi, la defensa 26 Julio González, 2 Juan Patiño, 3 Francisco Báez y 13 Walter Cabrera. Mitad de campo compuesto por el 11 Freddy Vera, 30 Frederica Alfonso, 5 Aldo Maíz y 40 Alberto Contreras. 38 en ataque para Milciades Adorno y 21 para Elías Sarkis, es el onceno titular que presentará esta noche Pedro Sarabia en la B azulada, Diego. Correcto, muy bien, a las 8 de la noche, a las 20 con Arturo, con Carlos Quise, con los compañeros para Cerro Ameliano. Libertad va a modificar Campuzano, Víctor, el que va a pisar. Camiseta 6, Álvaro Campuzano, cuarto cambio en Libertad. Muy bien la pelota Lorenzo, Belgarejo, Lorenzo tiene, Lorenzo juega bien, dejó para Jiménez, fondo de cancha, levantó la pelota, el rebote, otra vez le queda a él. La pelota para el 4 se vendía, la marca el juego de Rodi Ferreira. A ver, la tiene Lorenzo. Lorenzo jugó para Franco Lorenzo, está, le pegó, tiró, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Llega Libertad, Jorge buscando el cuarto. Se juega a ritmo de lo que quiere ya Libertad, que en cualquier momento puede marcar el cuarto. Se destartaló todo cuando marcó el segundo. El conjunto bumarelo, hablamos del lado de Luqueño, que con uno menos, con la expulsión de Aguilar de por sí, ya le iba a costar en esa mala salida, allí buscando cortar el avance en ese momento de Barreiro. Después intentó, buscó más con guapesa, con fuerza, estuvo cerca de la paridad, pero una vez que convirtió Barreiro, allí se le vino todo abajo al Sportivo Luqueño. Es más, comienza a rotar, a mover un poquito Libertad, que no sea raro que llegue el cuarto en algún momento. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo al medio, pelota de cancha, estamos con la información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se retiró el número 26, Ernesto Caballero, ingresó camiseta 6, Álvaro Campuzano, cuarto cambio en Libertad. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubén Loc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad
Le gana Luqueño 3-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota al menos tiene Jorge Mendoza. Juega sobre mitad de terreno. Pelota en esa zona del campo de juego. Domina Rodrigo Rojas. Dejando cortita la pelota para Rodi Colocó. Tiró de primera. No pudo en esa zona Alex Álvarez. Dejando cortita. Pelota a mitad de terreno. Avanza Libertad con Lorenzo. Lorenzo jugó para el jugador Merlini. Corrió. Le robó la pelota. Mendoza tiene pelea Franco. Y gana Iván. Se mete punta derecha. Baja la pelota. Está recibiendo suavecita en esa zona para Ramírez. Ramírez juega al medio para Merlini. Fútbol de Brasil, Corinthians y Atlético Mineiro empataron 0-0 en el equipo local. Ingresó a los 39 el paraguayo Ángel Romero. Va a modificar otra vez Libertad, Víctor. Último cambio, 13, Alejandro Silva. Muy bien, Alejandro Silva va a pisar la cancha Libertad. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos sin impermeabilizar. Repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y repara tu parte en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Libertad gana partido por 3-0. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333 en Charles de Gaulle 2034 en Asunción, Cantabria S.A. Aprovecha y en Casa Rosada, Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota para el fondo, tiene en esa zona, juega el arquero Morínigo, moviendo sobre punta zurda, se equivocó el arquero, saque de costado en ataque, pertenece a Luqueño. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer en Santa Elena, te acompañan reuniones de familia, fútbol y asado Santa Elena. Recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. La pelota para Aguilar, tiene Pablo, domina el capitán de equipo, jugando sobre punta zurda, está dejando esa pelota para Vera, colocó, soltó, baja por el piso. La verde tiene marca en esa zona, Lucas Zanabria, pone para Aguilar, Aguilar para Merlini, juega para Campuzano, Campuzano juega su arquero, primero llega Cardoso, Cardoso de zurda, tocó, movió, jugó, entregó sobre costado izquierdo para Viera, otra vez para Campuzano, toca la pelota, baja bien, a la punta zurda, pelota una peinada, juega larga arriba, viene buscando Lorenzo, a ver, ganó, corrió Lorenzo, sigue Lorenzo, sigue, pide Aguilar, corrió Lorenzo, ganó, se metió, juega al medio, está el gol, o no, remata el arco, afuera, Merlini se desvió esa pelota, Jorge Sosa. Yo lo dudo si fue entre Falcón o alguna pierna del Luqueño, pero repito, está cerca del cuarto Libertad. La obra maestra del terror, la defensa de Luqueño ya en este segundo tiempo, después de la expulsión de Aguilar, se vino todo abajo. La carita que tiene Julio Cáceres, casi el cuarto repollero. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que le pega a Lucas Zanabria, Víctor. Así es, antes se produce el cambio, se va a retirar Merlini, ingresa camiseta 13, Alejandro Silva, última variante en el Gumarelo. Informó. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Tiro de esquina para Libertad. Con Casa empieza tu historia en una base fuerte y duradera. Casa, ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Le va a pegar esa pelota Lucas Zanabria, está en el campo Alejandro Silva. Libertad quiere el cuarto. A ver, pelota en el aire. Cabezazo al medio, golpe de cabeza defensivo. El rebote tiene para en esa zona Mendoza, desvía, pelota a mitad de terreno. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Libertad gana partido por 3-0. La pelota por la media cancha, Ver domina, juega Maná. Está dejando sobre punta derecha, juega esa pelota sobre extremo derecho. Pone bien, levantó la cabeza, se mete Álvarez. Pelota por mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene para Rodi Ferreira. Ferreira movió, jugando más atrás para Pablo Aguilar. A ver, Aguilar tiene, levanta la cabeza. Levanta, coloca al centro, pelota por elevación, punta derecha. Insiste Luqueño, movió al medio, lo pudo Álvarez. Recuperaba Maná, tiene punta zurda, tiene Lorenzo. Juega del fondo para Libertad. Fútbol peruano, César Vallejo de local le ganó 3-1 Comerciantes Unidos. En el equipo local fue titular el pájaro Edgar Benítez. Cerquita el minuto 35. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Domingo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Robinlock, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad golea Luqueño 3-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Saque de costado para Libertad, Jorge Sosa. Intenta poquito algo, algunos metros el equipo de Luqueño, pero está difícil la situación para el cuadro auriazul, que repito, arrancó bien en el primer tiempo. Siempre le está faltando ese algo más para poder tener el peso en ofensiva, algún pase, algo para poder anotar. En una llegada, un gol de Luqueño, y en el segundo tiempo definitivamente cambió el desarrollo del partido después de la expulsión de Aguilar, y una vez que Antonio Vareiro encontró ese hueco para el segundo, luego ya muy rápido, 2 minutos después llegó el tercero Melgarejo, y ahora es todo a ritmo de Libertad. Es más, por un momento hasta se escucha el ole ole del hincha liberteño, porque gana con facilidad ya en este segundo tiempo aquí en Luque. La pelota punta derecha, mueve la salida Cardoso, sale para el equipo de Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de Golpe de pólizas. cabeza de Aguilar, el cabezazo, tapó Falcón el cabezazo de Aguilar. Jorge, poste derecho, lleva esa pelota. Y a no ser por Falcón, por lo menos iba a recibir 1 o 2 más. Recordemos que en el ingreso de Falcón nada más ya tuvo ese cabezazo Franco, le había tapado muy bien Falcón, y aquí nuevamente buena tapada del arquero uruguayo. Aguilar se desprende muy bien allí el delantero, cabezazo, tapó Falcón, repito, muchas concesiones en la zona defensiva de Luqueño. La pelota por el medio, Franco puso para Ramírez, qué buena pelota, Jorge. Buena pelota, filtrada nuevamente, rápido de pierna Falcón, dice, dale, ¿dónde están? Nadie, están todos durmiendo los jugadores de Luqueño. Ya veo cansancio en Aguilar, Villalba, que ingresó en este segundo tiempo, principalmente en Aguilar. Muchos de los jugadores luqueños están sintiendo esta doble competencia, y eso que no es bueno su presente en la Sudamericana igualmente del Sportivo Luqueño. Sector de platea, estoy mirando, Víctor, ya se van retirando los auriazules. Así es, el público ya se da cuenta que esto hace rato es irreversible y comienza a buscar la boca de salida. Hablando de público, muy poca asistencia, Víctor, acá. Y menos que el promedio, diría yo. Igual es un marco más que respetable, porque en el fútbol paraguayo en realidad no tenemos partidos con tanta popularidad, pero sí para lo que uno ve habitualmente de Luque, estamos por debajo y se entiende que la gente está golpeada después de los últimos resultados. Muy bien, la pelota al medio tiene Silva, juega, avanza Libertad, pelota a media cancha. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeñar la A plata. las 8 de la noche con Arturo Carrosquilla, los compañeros para Cerro Porteño, Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, en Yopuichupe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla Y preferida. el móvil a cargo de Germán Timlar. La pelota sobre punta zurda acá, Libertad gana partido por 3-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con Pope y Luis Paraguayo de sabor único. Sporting. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Cuando acaba el partido habrá que ver qué cantan los hinchas luqueños. Cuando le hacía la nota al padre de Villalba allí, del debutante que ingresó en el primer tiempo, se escuchó un poquito, no mucho, pero le cantó algo la barra a los jugadores. Veremos al final del partido cuál es el cántico de los hinchas luqueños. Muchos ya se retiraron, principalmente los que están en platea. Los hinchas comunes ya fueron a sus casas. La pelota punta derecha para Ramírez, falta, pita, Giancarlo Juliadosa. ¿Quién está en el piso, Víctor? Luis Cardoso, quien quedó como capitán de Libertad tras la salida de Acuario. Bueno, correcto, muy bien. Tiro libre para la visita. En Argentina, Banfield de visita le gana a Gimnasia La Plata por 2-1. En el equipo perdedor ingresó a los 79 Cristian Culmán. Y en Banfield, en el arranque del segundo tiempo, entró Cristian Núñez. Mañana por la intermedia, Recoleta ante Santaní, 15:45, y de fondo para mañana, intermedia, Tembetarí, Rubioñó, el partido va a arrancar 18:15. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. A casa pura el hombre liberteño, tranquilo, dice el árbitro, Víctor. Sí, porque todavía no le autorizaron a seguir del VAR por las dudas, por si había alguna jugada de tarjeta roja. Ahora sí pueden continuar. Muy bien, cerquita de los 40. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Robilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván.
El Libertad golea a Luqueño 3-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Probó el arco Alejandro Silva, pero al final estuvo más fino. No le dio el arco, pero justito en ese espacio que hay entre cartel y cartel, cerca del vestuario, ahí se fue la pelota. La pelota al medio tiene Luqueño. Se mete Álvarez, juega sobre punta derecha, movió para Rodi Ferreira, ganó Rodi. Rodi tiene, levanta, jugó. Pelota a la marca. ¿Qué pasó, Jorge? Una aproximación hasta el era, pero se apagó allí. Quedó nuevamente en la nada. Ahora Luqueño trata de pisar un poquitito ya para decorar el marcador al gol de descuento por las estadísticas. A ver si se da o no. A ver, Álvarez le puede pegar, lo hace rebotar esa pelota, el compañero juega pelota para Morínigo. Llega, bueno, sobre el final Luqueño, Jorge insiste mucho más. Insiste, busca con algunos metros tratando de ganar allí en la zona alta con Álvarez. Con el anterior no se acomodó bien igualmente Alex Álvarez, que justo cuando ya estaba preparando el cambio Julio Cáceres, eran del 1-0. Convierte el gol y ya es el 2-0 abajo. Esas dos variantes que tenía en ofensiva tanto de Fernández y Álvarez, se fue apagando un poquito Luqueño porque justito llegó ese segundo y no le sirvió de mucho los cambios allí en ataque de Fernández y Álvarez. Ahora después de mucho volvió a tocar pelota Alex Álvarez. Hablando de cambios, ya quemó todos los cambios Julio Cáceres, Víctor. Sí, ya utilizó todos sus cambios el técnico de Luqueño. ¿Y Galeano lo mismo? Lo mismo, los 5 cambios. Muy bien, correcto, pelota larga, tiene Cardoso, marca, pelota sobre punta derecha, corre, avanza, Libertad en esa zona del campo de juego. Viene buscando Viera, a ver, soltó, movió para Jiménez. Repasamos la tabla con las principales posiciones. Libertad 28, un partido menos. Olimpia 22, los de Mayo 21, Cerro un partido menos 20. Luqueño 19. Hablando de Libertad, este miércoles regulariza en condición de visitante. Nacional será local frente a Libertad el miércoles por la fecha 8. Ese partido va a arrancar a las 19, Gerardo. Sí, señor, así es. 19 horas en cancha del tricolor Nacional Libertad. Muy bien, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Arturo Carrojice, con Germán, con los compañeros para Cerro Porteño, Meliano. Kumho-Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumho-Tire. Encontrarlas en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Aguilar puso pelota al medio, la marca de Aguilar, el otro pero de Luqueño, pelota suavecita al medio. Insiste Libertad con Iván Ramírez. Ramírez tiene punta derecha, maga, se mete bien, juega la pelota cortita para Franco. Franco movió, dejó, entregando bien pelota a Alejandro Silva. Alejandro Silva cambia pelota sobre punta zurda. A ver, Jiménez levanta el centro, golpe de cabeza, marcó Pablo Aguilar. El rebote pertenece una vez más a Libertad. Está sobre punta derecha, Silva levantó, tiró, cabezazo de Lorenzo, llegó de cabeza, Jorge cerca al poste izquierdo. Sí, ahora ya quiere los jugadores de Libertad para ir sumando allí un golcito más, porque Greco Centro ya anotó, pero en esta terminó ganando. Jiménez también se proyectó allí, fue ganando espacio. Este cabezazo que se fue abriendo, va ganando de a poquito nuevamente metros Libertad, que repito, queda poco en el partido, pero se acelera un poquito, puede llegar a marcar el cuarto. La pelota a mitad de terreno, juega, sale Campuzano, sale para Libertad, pelota punta derecha. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Minuto 44. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Sí, Jorge. Es leve, Víctor, pero se escucha algo de jugadores de parte de los Chancholigans. Si no ganan el partido, que el quilombo se va a armar. Lo que uno entiende, hasta ahora un cántico débil. Sí, débil así como está jugando su equipo. Ni para cantar, por lo menos los hinchas hasta ahora están transmitiendo algo cierto. No queremos violencia, ¿verdad? Pero por lo menos leve nada más. Ni ganas al parecer tiene el hincha azul de quejarse después de este partido. Muchos ya se fueron, la mitad de los que estaban en plateas ya se fueron, los demás continúan y leve ahí de parte de los Chancholigans, Aguito sobre el final. La pelota al fondo tiene Cardoso, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro, cerca del minuto 45. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Escribite en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Roblox, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván.
Libertad golea 3-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Un minuto más, Víctor. Así es, un minuto más. Muy bien, uno más y termina. Pelota al medio, esto va a terminar. Libertad gana 3-0. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Silva levantó el centro, la pelota para Falcón. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Esto termina aquí en Luque. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial de Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Señoras y señores, terminó el partido. Libertad goleó a Sportivo Luqueño por la anotación de 3-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Sosa, con Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora sí, el que se vayan solo, todo digo que no queda uno solo, que partió también de las plateas y las gradas, Víctor, para los hinchas, de los hinchas a los jugadores luqueños. Así es, ahora sí la reacción más fuerte. En este momento se nota que esperaban el final del partido para esa reacción los hinchas de Sportivo Luqueño. Se retira el presidente de Libertad, el doctor Rubén Dito. Jugar de vuelta. La ventaja que tiene de repente, entre comillas, Ariel, que tiene variantes en el banco y el que ingresa, da réditos. Sabíamos que era el campeonato iba a ser así y conformamos un plantel acorde a eso. Presidente, ¿sienten que el partido del miércoles le puede dar un gran porcentaje para el título? Sí, señor, sin lugar a dudas. Ahí va ingresando, gracias, presidente, va ingresando a la zona restringida el presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, en medio de lo que es la alegría absoluta de los hinchas liberteños. Pasa que ellos salen directamente por otro pasillo para ingresar a zona de vestuario, por eso alcanzamos a sacarle dos respuestas al presidente de Libertad. Otra victoria que lo va encaminando lentamente al título al Humarelo. Nosotros ya cambiamos de posición, nos vamos acercando hacia sala de conferencia para estar con las palabras de los entrenadores en un ratito más. Correcto, fue a la pausa, no la TV para escucharlo a Aguilar. Habla Aguilar, Jorge. Vamos a escuchar a Aguilar. Hay que ser autocríticos nosotros mismos, saber en qué estamos fallando, en qué estamos dejando de hacer también y bueno, queda mucho camino todavía, así que hay que levantar. Increíble por lo que mencionaba específicamente, algunas acciones que fueron en contra prácticamente, digo, lo de la expulsión también. Sí, son desatenciones, ¿no? El primer gol mismo también. La verdad que, bueno, marcando las pelotas paradas veníamos bastante bien y bueno, en esto todo fue al revés, no salieron las cosas. Y lo único que puedo decir es seguir trabajando, no hay de otra, somos lo único que vamos a sacar esto adelante, así que a seguir trabajando y bueno, corregir errores. No se habla mucho de la seguidilla de partidos, Pablo, realmente, bueno, con tu experiencia, ¿eso afecta, digamos, el funcionamiento en lo físico? Porque hoy, por ejemplo, dos se retiraron con molestia, ¿afecta eso en el funcionamiento? Creo que acá no hay excusa, no tenemos que poner excusas, es lo que queríamos, ¿no? Nosotros como jugadores lo único que queremos es seguir jugando, ¿no? Así que no hay excusa, como dije, hay que ser autocríticos, saber lo que dejamos de hacer y bueno, tratar de mejorar para lo que viene. Bueno, por último, digo, molesto, imagino, digamos, por esta situación, hablar, digamos, entre el plantel para ver cómo revertir esto como capitán. Y sí, por eso, nosotros tenemos que, lo único los jugadores lo que podemos sacar esto adelante, ¿no? Digamos, decirnos las cosas de frente, lo que dejamos de hacer o lo que estamos haciendo de más, ¿no? Todo implica eso, ¿no? Por eso lo digo, nosotros tenemos que ser autocríticos, saber lo que dejamos de hacer y lo que estamos haciendo de más, ¿no? Así que cada uno tiene que hacer esa autocrítica y bueno, para bien del equipo, ¿no? Porque bueno, ya vimos que el equipo no está dando lo que tiene que dar y bueno, hay que mejorar. Allí, gentileza la TV de Tigo Sport, el tema de ser autocrítico. Pablo Aguilar
que recibe, hay un tímido aplauso de algunos hinchas en las preferencias. Vamos a ver si hay alguna reacción. No, para mí que no, porque es por lo menos una de las cabezas principales que tiene Luqueño de parte de los hinchas que se van retirando en número importante. Hay aplausos para él. Aplausos para Pablo Aguilar de parte de los hinchas en la zona de las gradas. Y hace el gesto de disculpas o de perdón allí Pablo Aguilar a los hinchas en la zona de las graderías, en este caso cuando estaba ingresando allí. Antonio Vareiro es el elegido de parte de la TV Gentileza de Tigo Sport. Vamos a escuchar a Antonio Vareiro a continuación. Ante Trinidense y luego nuevamente la reanudación de la Copa. Sí, nosotros trabajamos día a día para eso. Sabemos que tenemos partidos muy decididos y para eso tenemos muchos jugadores que están entrenando siempre para ayudar al equipo también. Todos nos ayudamos para eso. Y gracias a Dios nosotros nos entendemos bastante bien en la cancha. Hoy se vio eso, ¿verdad? Se refleja en que es lo que hacemos en la práctica. Y gracias a Dios, como te dije, llevamos los 3 puntos a casa y ahora tenemos que pensar lo que se viene el miércoles también contra Nacional. Antonio, te van a saludar los compañeros en cabina, Nelson, René y también Carlos Miranda. Ya los escucha la figura, compañeros. Demonio, te saluda Nelson René. Bueno, vimos un fútbol de alto nivel de Libertad con muchísima dinámica. Felicitaciones por el resultado. Gracias, René. La verdad que vinimos en una cancha complicada como es la de Luque. Llevamos los 3 puntos. Eso es lo más importante, de verdad, y seguir ahí en la punta. Claro, y aparte, más allá del resultado, Antonio, se valora y se destaca que Libertad en su juego va mejorando partido a partido. Sí, nosotros tenemos muchos jugadores muy buenos, ¿verdad? Bastante buen pie, todos sabemos eso. Por suerte nosotros entrenamos súper bien. La verdad que nosotros tenemos un grupo muy excelente, nos entendemos bastante bien y saben todo eso, ¿verdad? Y gracias a Dios ganamos hoy el partido muy complicado también. Demonio, te saluda Carlos Miranda. Bueno, te elegimos la figura, fue una decisión complicada porque muchos compañeros tuyos terminaron sobresaliendo y creo que esa es la virtud que tiene este equipo de Libertad justamente. La posibilidad de que uno está jugando, después sale e ingresa otro que cumple un rol similar, termina anotando, termina asistiendo, sucedió con Lorenzo Melgarejo, pero lo tuyo fue clave porque sucedió en un momento cumbre del partido cuando pudiste recuperar la pelota, después Aguilar te comete la infracción, Sportivo Luqueño se quedó con uno menos, a partir de ahí ya no pudo ofrecer mucho futbolísticamente y se cerró tu jornada con un fantástico gol después. Sí, como vos decís, estamos mucho en el plantel. Yo estaba esperando también mi oportunidad. Por suerte el profe me dio la oportunidad y estoy aprovechando lo máximo porque lo que entran súper bien. Y como vos decís, Lorenzo también entró y metió un gol. Y por suerte ganamos el partido, lo más importante. Y ahora la última, supongo que este triunfo tiene un valor extra por el rival, por el escenario. Siempre es complicado venir a jugar a Luque contra el Sportivo Luqueño y más aún ahora con el auriazul en una situación relativamente importante dentro de la tabla, porque ganó también 2 de mayo, ganó Olimpia, juega Cerro Porteño en un rato. Ustedes mantienen esa diferencia de puntos que se puede estirar si le llegan a ganar también a Nacional, así que asumo que este compromiso fue muy importante para ustedes. Sí, así mismo. Como vos decís, aprovechamos uno menos que le que van a Luqueño. Aprovechamos eso, entramos enchufados también en el segundo tiempo, aprovechamos la oportunidad y eso es lo más importante. Y como siempre dije y voy a repetir, ¿verdad? Tenemos un grupo excepcional, muy bueno, que entrenan día a día y eso se ve y gracias a Dios estamos y seguimos en la punta y ojalá el miércoles se nos dé otra vez y así sacar más puntos a lo que nos sigue. Antonio, por tu tiempo, muchas gracias. Las palabras de Antonio Vareiro, gentileza de los colegas de Tigo por allí.
elegido por Niño. la TV como la figura. Buen partido de Libertad, Vareiro en Libertad. Sí, señor. Arturo, buenas noches. Buenas noches, cuando quiera estamos para redondear en tu comentario en la goleada de Libertad y nosotros para el partido Cerro Ameliano, Niño. Sí, señor, el redondeo aquí de lo que dejó la victoria, claro, triunfo de Libertad. Fue parejo el primer tiempo, sí fue parejo. Un poquito mejor Luqueño, sí. La realidad es que tenés que embolcar la pelotita y esa situación no lo pudo hacer Luqueño. Una llegada, un gol de Libertad en ese primer tiempo. Contundente el conjunto gumarero en el juego aéreo. 18 del primer tiempo, Viera. Se le traspapela las cosas al Sportivo Luqueño a Julio Cáceres en el segundo tiempo. Esa salida de Aguilar venía de cara al segundo Antonio Vareiro. Acababa de ingresar Iván Villalba por Alexis Villalba, algo frío. Le gana Vareiro las espaldas, de a poquito retomando su nivel. Sale fuera del área el arquero, le comete falta, expulsado Aguilar. Intentó igual Luqueño, estuvo cerca de la paridad, pero en esa ráfaga de situaciones. Del segundo, de la buena jugada de Franco con Antonio Vareiro a los 19, al tercero de Melgarejo solo pasaron 3 minutos y tuvo después un par de situaciones más para marcar el cuarto. No se le dio a Libertad, pero finalmente fue 3-0. Contundente y claro el triunfo del líder Libertad aquí en el Feliciano Cáceres. Adelante, Arturo. Correcto, gracias, muy amable. Estamos esperando por Víctor Villalba. ¿Vota, Víctor? Sí, Arturo, estamos ya en sala de conferencia. En un ratito llegará Ariel Galeano y posteriormente Julio César Cáceres. Muy bien. ¿Cómo te va, Carlos Alberto Quise? Buenas noches. Muy bien, Arturo, cordial saludo a la audiencia de Monumental y de Fútbol a lo Grande, esperando este partido de Cerro con Ameliano, donde Cerro necesita ganar para no quedar muy lejos de este Libertad que volvió a sumar de a 3 y que tanto Cerro y Olimpia, que uno considera, y 2 de Mayo, que ahí ganó también y está ahí, no van a poder descontarles puntos al líder del torneo, por lo menos en esta fecha número 13. Decía Gerardo las principales posiciones porque completa con Cerro Ameliano. Sí, señor, así es. Libertad con un partido menos 28, Olimpia 22, 2 de Mayo 21, Cerro que juega en instantes 20 puntos y quinto está el Sportivo Luqueño con 19. Completamos Guaraní 17, Ameliano 16, General Caballero, Sol y Tacuere 14, Nacional 9, un partido menos, último Trinidense con 7 puntos. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, Arturo? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Renovado saludo para todos. Ya estamos acá instalados en el estadio La Nueva Olla para presenciar lo que será el juego entre Cerro Porteño y Ameliano. El sub-19 en Cerro Porteño repite Gabriel Aguayo. Manolo Jiménez lo coloca de nuevo como titular a Gabriel Aguayo. Recordemos que había tenido su estreno goleador en la fecha pasada frente al Sportivo Trinidense y le da de nuevo la confianza a este volante juvenil de Cerro Porteño, el técnico español, Arturo. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Así es, Juancito, vamos contigo los equipos, Germán. Cerro Porteño forma con el 13, Jan en el arco. En defensa, 2, Alan Benítez. 24, Cristian Javier Báez. 35, Ronaldo de Jesús. Y el 21, Santiago Arzamendia. En la mitad de la cancha, compuesta por el 17, el sub-19, Gabriel Aguayo. 26, Robert Piris da Mota. 6, Rafael Carrascal. Y 11, Juan Manuel Iturbe. Un poco más adelantado, el 8, capitán de equipo, Federico Carrizo. Y en ataque, como buen referente en la delantera, el brasileño Edu con la casaca 9. Por el lado de Ameliano, forma con el 12, Nicolás Rossi en portería. Defensa compuesta por el 26, Julio González. 2, Juan Patiño. 3, Francisco Báez. Y 13, Walter Cabrera. Mitad de campo, conformado por el 11, Freddy Vera. 30, Frederic Alfonso. 5, Aldo Maíz. Y 40, capitán de equipo, Alberto Contreras. En ataque, el 38, sub-19, Milciades Adorno, acompañando al 21, Elías Sarkis, es el onceno titular de Pedro Sarabia esta noche en la olla por parte de Ameliano, Arturo. Muy bien, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí ya fueron a buscar a Ariel Galeán, así que me parece que en los próximos 5 minutos estará llegando el entrenador de Libertad. Hay que comprender que el pasillo es bastante largo desde el vestuario visitante hasta la sala de prensa, pero ya nos dieron la indicación de que iban a ir a buscar al técnico de Libertad. Así que me parece que por lo menos la conferencia completa del adiestrador Gumarelo vamos a alcanzar antes de que inicie el partido en la olla. Y después esperar lo de Julio César Cáceres. La reacción del público, como describíamos en la transmisión, se nota que la gente aquí en Luque está enojada con los últimos resultados y por sobre todo hoy un resultado que termina siendo
desfavorable y por goleada, que es la crítica o el grito del público del Sportivo Luqueño cuando se iba retirando el equipo. Esperamos por Ariel Galeano, será el primero en hablar en este sector en un ratito más, Arturo. Así mismo, Juan Gerardo. Víctor, ¿y el tema de Cáceres cómo se mantiene? Yo creo que su continuidad no corre riesgo. Me parece, si a mí me preguntan por cómo vemos el ambiente aquí, lo veo normal. Justo pasaba recién Julio César Cáceres, porque tiene la oficina del cuerpo técnico aquí cerquita a la sala de prensa. Lo noto obviamente cabizbajo, obviamente con el rostro de que quedó golpeado después del último resultado, pero yo creo que no está en duda su continuidad. Sí me parece que en los próximos partidos, si continúa esta racha negativa, el Luqueño tiene partido el viernes ante Sudamérica, después juega ante la Sudamericana, juega en Copa Sudamericana, mejor dicho, ante Bragantino. Si ahí se da un combo desfavorable, ahí sí habrá que ver cómo se da el panorama con el técnico de Luqueño. Llega Ariel Galeano, el entrenador de Libertad, así que nosotros ya nos ubicamos al lado mismo del parlante y vamos a escuchar la rueda de prensa de Ariel Galeano, un técnico de Libertad. Estamos listos, se hace la presentación. Ariel Galeano. Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del entrenador Ariel Galeano. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Felicitaciones antes que nada por la victoria. Uno dice que es una victoria muy importante. Bueno, todas las victorias son importantes, pero digo esto de cara a lo que Libertad tiene de aquí en adelante, partidos continuos. Si bien no va a haber Copa Internacional para tu equipo, está el partido de regularización. Ahora, ¿qué tan importante es